Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Capítulo 1. La muerte de la montaña Arrogat. Cuando heredé el nombre de mi antepasado, Vulcatos, rechacé el título de rey inmortal. Los bárbaros perdieron su patria por la embestida del infierno hace mucho tiempo. ¿Cómo podría llamarme rey inmortal? Arrogat, la montaña sagrada, yace destrozada ante las legiones del infierno. La fortaleza de Sescherón se ha convertido en una guarida de demonios. Aunque corté la vil cabeza de diablo con mis propias manos, mis parientes caídos ya se han unido a nuestros antepasados. Yo, Vulcatos, el último bárbaro marcado por el fuego de la guerra, estoy de pie con una armadura maltratada, rota por las espadas. Maltael, tenías razón. Nadie puede vencer a la muerte. Pero un bárbaro nunca se retira. Yo, Vulcatos, cumplo mi juramento. Mi ira infinita caerá sobre ti para siempre. La voz de Vulcatos pasó de ser un murmullo bajo a un rugido atronador, que culminó en un poderoso grito de guerra mientras cargaba contra Maltael, el ángel de la muerte. Su enredado cabello dorado, ahora opaco y sin vida, se desvaneció a un blanco quebradizo ante la mirada de la muerte. Los bárbaros no temen nada. Bramó Vulcatos, pisoteando el suelo con ambos pies y lanzándose como una bala de cañón. Se desplomó hacia Maltael, que había vencido a Tirael y absorbido el poder de los señores demonios de la piedra del alma negra, apuntando sus dos espadas gemelas al rostro encapuchado e inexpresivo del ángel. Ataque de salto. Esta fue la habilidad de combate heredada de sus antepasados, el mismo golpe que le quitó la cabeza de Diablo, el gran dios demonio. Pero esta vez era diferente. Vulcatos sabía que enfrentarse a Maltael solo significaba la muerte. Carecía del poder para desafiarla. Esta no fue la batalla planeada en el santuario del caos, donde los Nepalem unieron toda su fuerza contra Maltael. Él, Vulcatos, no era un bárbaro nativo. Antaño era un jugador normal de Diablo III. Mientras se esforzaba al máximo en casa para preparar la nueva temporada, soñando con encabezar la clasificación con absoluta dedicación, su obsesión lo empujó a desplomarse frente a su computadora. Cuando despertó, era un glorioso guerrero bárbaro, que llevaba el nombre que había elegido casualmente como identificación: Shirdlestai. Afortunadamente, las corbatas no existían en el mundo de Diablo, pero el nombre sin camisa no era menos vergonzoso. Intentó cambiarlo, pero fue rechazado. El nacimiento de cada bárbaro era bendecido por sus antepasados, y sus nombres eran un don sagrado. Para librarse a ese nombre ridículo, tomó el hacha de mano dotada por el bárbaro recién nacido y el escudo de madera andrajoso y marchó a la batalla. Su valor y su sangre demoníaca le concedieron gloriosas victorias. Fue el único superviviente de la batalla donde Arrogat cayó ante los demonios. En la masacre de la fortaleza de Sescherón, luchó hasta que solo quedó carne de demonio y bárbaro. Solo él sobrevivió. Obtuvo honor y victoria, deshaciéndose finalmente del nombre Shirdlestai, aunque para entonces, esas cosas ya no importaban. Su coraje y fuerza le valieron el reconocimiento de sus antepasados, y heredó el nombre del bárbaro más poderoso: Vulcatos. Mientras se preparaba para reconstruir la tan esperada patria en Arrogat, Maltael, quien había robado la piedra del alma negra, apareció ante él. Ni el poderoso monje Karazim del Templo del Cielo ni Sonya, la joven guerrera bárbara, estaban a su lado. Estaban con el mago Livin, con quien nunca se llevó muy bien, purgando demonios cerca de Nueva Tristán. Los bárbaros despreciaban la magia, marcados por sus traiciones, aunque sus mayores la utilizaban a pesar de la resistencia ganada con esfuerzo por parte de su especie. Aún así, Vulcatos no se dejaba llevar por la magia. Nacebo, el imponente brujo, probablemente estaba en la tierra inconforme, practicando el vudú. Vaya, la bella pero siempre encapuchada cazadora de demonios, probablemente estaba afilando sus espadas en el campamento de la venganza. En cuanto a Joana la Cruzada, se rumoreaba que ayudaba a los ángeles a reparar estructuras devastadas por la guerra en los altos cielos. De los siniestros nigromantes, Vulcatos no sabía casi nada. La repentina llegada de Maltael convirtió la región en un campo de exterminio. Los bárbaros convocados por Vulcatos se desmoronaron ante el toque de la muerte, dispersándose por las nieves eternas de Arrogat. Maltael. De un bárbaro no obtendrás nada más que acero. Rugió Vulcatos, con los ojos rojos como la pólvora, blandiendo sus espadas gemelas contra el antiguo arcángel de la sabiduría. Ya lo he reclamado. La muerte. Respondió la voz áspera de Maltael, alzando su gélida guadaña de segador de almas para enfrentarse a las espadas de Vulcatos.
Un resplandor siniestro brilló en la malvada guadaña, chocando con el rojo ardiente de las espadas impulsadas por la ira de Vulcatos. Se produjo un estruendo atronador, la fuerza de las espadas de Vulcatos, como el colapso de Arrogat, hizo tambalear a Maltael. Pero como dijo Maltael, nadie podía detener la muerte. Las espadas se estrellaron contra el suelo, excavando un profundo hoyo. La tierra circundante se derrumbó, atrapándolos en una arena de gladiadores. Antes de que Vulcatos pudiera recuperarse, una niebla gris negruzca lo envolvió silenciosamente. El guerrero, ajeno a la debilidad desde que pisó el campo de batalla, sintió que sus fuerzas se desvanecían, apenas capaz de empuñar sus espadas. Los Nepalem te detendrán, jadeó Vulcatos. Su aura ardiente se atenuaba con su fuerza menguante, pero sus ojos aún ardían con una rabia inquebrantable. Lamentablemente, tú, un Nepalem, has fracasado, dijo Maltael rotundamente desde debajo de su capucha, como si afirmara una verdad inevitable. Shia. Vulcatos lanzó un último grito de guerra, canalizando toda su ira en sus manos. El mayor poder de Vulcatos no era la carga y el poder devastador del ancestro de la tribu Toro, Raekor, ni la fuerza ancestral del segundo rey inmortal, Wolusk. Fue el origen de sus espadas gemelas, el Setuastes, que encarna la furia primordial de la tribu Tormenta y la ira de la naturaleza. De las tribus Tormenta y Raptor surgió el poder de la tempestad de la naturaleza, alimentado por la ira infinita de los bárbaros, provocando un huracán que lo destrozaría todo. Un torbellino surgió de las espadas de Vulcatos, dispersando la niebla mortal. Sus espadas se arquearon sobre su cabeza, impulsadas por su cintura y sus pasos, vertiendo la furia ilimitada del bárbaro sobre Maltael. Torbellino. El torbellino era una técnica ilimitada. Mientras la furia de un bárbaro ardía, su poder nunca cesaba. Vulcatos danzaba con sus espadas, y los relámpagos destellaban en la tormenta. El torbellino engendró innumerables espadas de viento que irradiaban hacia afuera, con su cuerpo resplandeciente de furia carmesí. La tormenta, regalo del poder de la naturaleza, rugió con truenos bajo el impulso de su furia. Maltael volvió a levantar su Sulreaper, una gema roja brillante en su forma que irradiaba una luz que capturaba almas. Hijo de ángeles y demonios, debes saber que todos aquellos con sangre demoníaca encontrarán primero la muerte, declaró la voz ronca de Maltael, anunciando el regalo imparcial de la muerte. La ofrenda de la muerte no era ni más ni menos, otorgada por igual a todos. Pero Maltael la ejerció, prefiriendo concederla antes de tiempo. Te haré sentir la muerte. Vulcatos, llevado por la tormenta y el trueno, se estrelló contra Maltael, sus espadas golpeando la piedra del alma negra que albergaba el poder del gran demonio. Con un boom, la piedra del alma negra se encendió bajo la furia implacable del bárbaro y luego explotó. Una explosión sin precedentes estalló en Arrogat, arrasando la montaña nevada hasta convertirla en una llanura. Solo quedó Maltael, con su túnica hecha jirones, junto con sus innumerables segadores y fragmentos de la piedra de alma negra. El golpe final de Vulcatos destrozó la piedra de alma negra, y el poder de sus señores demoníacos fue absorbido por completo por Maltael. Maltael ya no era solo el ángel de la muerte ni un recipiente para los señores demoníacos. Se había convertido en un Nepalem, ángel y demonio a la vez. Fin del capítulo, comentario 3 comentario. Votar capítulo 2. Arrogat. El descenso de la montaña sagrada. En la cima del Himalaya, la hechicera suprema y sus aprendices contemplaron un pasaje oscuro, vasto como la base de una montaña, encerrado en un espacio extradimensional. Un terror opresivo emanaba de su interior. Maestro, ¿qué ocurre?, preguntó Casilius con voz temblorosa, de pie junto al hechicero supremo. Desde el amanecer, todos los magos habían sentido la repentina onda espacial y se habían reunido aquí, esperando el resultado. Su confianza provenía de su infalible mentor, pero el miedo a lo desconocido persistía. Los humanos siempre temieron a lo invisible, pero ellos se mantenían tras una figura de fe inquebrantable. El hechicero supremo, el anciano. Los magos se unieron a ella, dedicando su poder a proteger el mundo. Sin embargo, la tradición mágica de la Tierra era joven. La ancestral, dotada con la semilla de la magia de los Visanti, había forjado el arte de la hechicería gracias a su ingenio. Las fluctuaciones son extrañas, como el mismísimo infierno, dijo la anciana con calma. Algo está entrando en nuestro mundo, pero no parece peligroso. Hizo una pausa y añadió. Percibo una mezcla compleja. Maldad, muerte y furia desbordante. Su percepción captó el aura infernal de la piedra de alma negra destrozada, la muerte pura de Maltael y la furia implacable del bárbaro.
Su tono sereno no inspiraba fervor, sino que calmaba a sus seguidores. Los magos sabían que ella podía vislumbrar el futuro a través del río del tiempo. Al verla imperturbable, se deshicieron de sus preocupaciones. Incluso con la gema del tiempo, no había previsto este evento, pero como guardiana de la tierra, el miedo le era ajeno. Mientras los magos observaban, el vacío se movió. Una enorme montaña aplastó su barrera extradimensional, deslizándose con agilidad hacia la cordillera. Aterrizó sin hacer ruido, como si siempre hubiera pertenecido allí, firme y firme. Desde lejos, los magos vieron su nieve cubierta de polvo y un extenso complejo a medio reconstruir, bárbaro pero grandioso. En Arrogat, la patria inacabada de los bárbaros se había convertido en cenizas antes de morir, esparcidas por su suelo sagrado. Enormes piedras formaban los cimientos de una imponente estructura. En la cima, un guerrero con el torso desnudo y cabello blanco y quebradizo se encontraba en un pozo, aferrado a armas pesadas rotas. Armadura destrozada y amenazantes fragmentos de armas yacían a sus pies. «Maestro, ¿qué es esto?», preguntó Casilius con urgencia. La anciana sonrió levemente, con expresión serena. «Ya terminamos», dijo. El vasto vacío en el cielo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Los magos bajaron la guardia y reanudaron sus rutinas, aunque persistían las dudas. Si el hechicero supremo lo desestimaba, ¿qué necesidad había de preocuparse? Enterraron sus preguntas. ¿Y Maltael?, rugió Vulcatos, aferrando sus armas rotas. Su voz resonó por todo Arrogat. Aún conmocionado por la brutal batalla, no se había dado cuenta de que ya no estaba en su mundo. Su mirada feroz buscaba enemigos. ¿Necesitas ayuda? La voz del anciano llegó hasta él, sobresaltando al bárbaro curtido en la batalla. Bajo los segadores de Maltael, Arrogat no debería albergar alma alguna. La voz paralizó su mente llena de ira. Los bárbaros alimentaban su fuerza con furia, pero esta no les robaba la razón. Ralentizaba sus reacciones, pero nunca los convertía en bestias descerebradas. Ignorar el dolor, una famosa habilidad bárbara, adormecía el dolor con rabia, y los más fuertes podían ignorar un daño inmenso. ¿Quién eres?, preguntó Vulcatos lentamente. Atrapado en la teletransportación explosiva de la piedra de alma negra, se sintió detenido, esperando aún enfrentarse a Maltael. Al girarse, vio a una mujer calva salir de un portal brillante. «Soy la ancestral, maga y guardiana de la tierra», dijo con serenidad. «Tú y esta montaña aparecisteis en nuestro mundo. Necesito comprenderos». Aunque vislumbró fragmentos de posibles futuros después de la llegada de la montaña, el pasado y el futuro de este lugar la eludieron. Una experiencia novedosa para alguien que empuñaba la gema del tiempo. ¿Tierra? La palabra despertó la mente perezosa de Vulcatos. La tierra era una esperanza lejana en su vida pasada, que persistía incluso después de convertirse en Vulcatos. Los años en el mundo de Diablo habían desdibujado sus recuerdos pasados. Sus películas e historias favoritas se habían reducido a tenues ecos. No la reconoció, pero Tierra despertó su entusiasmo. «Tierra, también llamada Midgard», dijo el anciano, confundiéndolo con un extraterrestre, e invocando el nombre de Asgard para añadir cautela. Confiada en que podía derrotar a cualquier enemigo, no veía ningún daño en darles vueltas a los potenciales enemigos. Fin del capítulo. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 3. Capítulo 3. El intercambio entre el anciano y Vulcatos. Ja. Soy Vulcatos. Recuerda este nombre, impregnado de gloria. Verdugo de los demonios del infierno. Eterna pesadilla de los demonios. El nuevo rey de los bárbaros. También puedes llamarme Nepalem. Vulcatos guardó sus armas rotas en el cinturón, acariciándose la barba pulcramente recortada, proclamando en voz alta. Se dio cuenta de que había dejado atrás el mundo de Diablo, pero el calor de la furia bárbara aún lo recorría, inquebrantable ante las garras de la batalla. ¿Qué es Midgard del que hablas, mago?, preguntó Vulcatos con desdén, heredando el desprecio bárbaro por la magia. Sus recuerdos fragmentados no recordaban al anciano ni a Midgard, quizá borrados por años de combate, ni sus antaño adorados relatos de Marvel. El remanente de la brutal batalla hizo que su tono fuera áspero y chirriante, aunque se contuvo. La tierra seguía siendo un anhelo profundamente arraigado en su corazón. «Tenemos mucho que discutir», dijo la anciana con calma, impasible ante su agresión. Sus 5 siglos de vida atenuaron las ondas emocionales. Para ella, los humanos eran niños descarriados en busca de redención, y consideraba a Vulcatos, a pesar de su cabello blanco, con la superioridad de un anciano sobre un niño. Pero Vulcatos no fue un mortal efímero.
La longevidad de los Nepalem era un misterio. El primer rey inmortal, el Vulcatos original, desapareció, sin que se supiera su destino. Sin embargo, Ratma, otro Nepalem de primera generación y nigromante, aún vivía, y se rumoreaba sobre él en el mundo de Diablo. Vulcatos no conocía su propia longevidad, pero no sería tan fugaz como un insecto de verano. No sabía que en la tierra había magos, y tú eres uno con bastante poder, bramó, su voz como un grito de guerra, un sello bárbaro que señalaba la continuación de la batalla. Percibió el maná del anciano. Infinito, pero nada destacable. En el santuario, todas las clases sostenían un combate sin fin mediante la energía. La reserva de maná de un mago era esperada, no impresionante. Lo que definía la fuerza de un mago no era solo el maná, sino la destrucción que podía desatar. El anciano carecía de una profunda afinidad elemental, y solo poseía una tenue oscuridad abisal. Para Vulcatos, un mago sin dominio de los elementos no merecía respeto, incluso ante Limin, quien podía rivalizar con Azmodan. Sin saber que esta tierra no era su cuna sino un mundo de fantasías de su vida pasada, siguió adelante. Quizás empecemos por explicar por qué estás aquí, dijo la anciana, con el rostro inmutable, sin percibir ninguna amenaza en sus palabras beligerantes. Percibió su fuerza, pero el bautismo de muerte había encubierto su furia implacable con fragilidad. Para ella, Vulcatos seguía siendo formidable, pero la persistente decadencia de la muerte oscurecía su poder Nepalem, engañando su juicio. El mundo cambió a su alrededor. El espacio extradimensional, el fuerte de los magos, comenzó a formarse. Pero Arrogat, el hogar ancestral de los bárbaros, estaba protegido por sus espíritus. Ni siquiera los señores demoníacos del infierno lograron corromperlo durante eones. El anciano era poderoso, pero doblegar a Arrogat era un sueño imposible. Ni siquiera Belial, despojándose de su engañosa apariencia, pudo forjar un dominio demoníaco aquí. ¿Te atreves a envolver a Arrogat con un poder oscuro y asqueroso? Mago, desafías la existencia del bárbaro. Vulcatos, aún sumido en el eco de la batalla, aferró sus armas. Aunque sus espadas gemelas, compañeras en incontables peleas, fueron dañadas por la explosión de la piedra del alma negra, un bárbaro no necesitaba armas para luchar, especialmente Vulcatos, listo para reclamar el título de rey inmortal tras reconstruir su hogar. Incluso con las espadas cortadas a la mitad, siguió siendo el bárbaro que hacía gemir a los señores demonios. El intento del anciano de envolver a Arrogat en un espacio extradimensional fue un insulto que ningún bárbaro podía tolerar, ya que la montaña sagrada era un recipiente de sus espíritus ancestrales. ¡Ja! Su rugido resonó por Arrogat, indicando que estaban listos para el combate. Furia de batalla, una rara habilidad pre-batalla, surgió al cargar contra el anciano con un grito de guerra. Aunque no era un maestro del poder de la tierra como el legendario Raekor, que fusionó todas las técnicas de carga en una espada imparable, Vulcatos estaba en la cima de los bárbaros vivos. Incluso Sonia solo seguía su sombra. Él era el estandarte de todos los bárbaros. Fin del capítulo, comentario 4 comentario. Votar capítulo 4. Capítulo 4. Una batalla arraigada en el tiempo. La figura de Vulcatos apareció ante el ancestral, sus espadas gemelas rotas cortando en un frenesí implacable, desatando una tormenta de acero. Usando la técnica frenesí, maestra en todas las habilidades con espadas, se saltó la preparación inicial y se lanzó directamente a su estado más feroz. Sus espadas destrozadas no pudieron desatar el torbellino que desafiaba a la muerte, pero frenesí era diferente. Su esencia era la descarga de ira, una arremetida implacable que solo se detenía con la aniquilación. Mientras sus espadas se acercaban a la ancestral, ella conjuró un escudo amarillo brillante, cuya energía pulsante buscaba interrumpir su ritmo. Los magos de los cómics destacaban en el combate cuerpo a cuerpo, usando la fuerza contraria para romper el ritmo del oponente. Un truco ingenioso, a menudo efectivo. Pero de haber sabido que Vulcatos había usado esta ráfaga incesante para hender la piel de la bestia de asedio, que parecía un muro, y desmenuzar su carne, habría optado por otra opción. Quizás por la evasión, si hubiera sabido lo que era una bestia de asedio. Sin darse cuenta, su larga vida y el poder de la gema del tiempo debilitaron su cautela en el campo de batalla. Luchando como siempre, ignorante de Vulcatos, pronto se vio obligada a aferrarse a la supervivencia bajo sus espadas. La furia roja de sus espadas ardió con mayor intensidad, su escudo de energía al borde del colapso. Con un crujido estrepitoso, se disolvió en luz estelar, seguido del repugnante sonido de carne desgarrándose. Un brazo, revestido de amarillo, se convirtió en una niebla de sangre bajo la tormenta de sus espadas.
La carne humana no podía rivalizar con las armas de asedio del infierno, que la hacían papilla bajo las espadas de Vulcatos. El tejido humano simplemente se vaporizaba en una neblina carmesí. Superada y desinformada, la ancestral invocó un poder que los humanos no deberían poseer: el tiempo. La realidad retrocedió hasta antes de que intentara el espacio extradimensional, con el rugido de Vulcatos aún resonando, aunque el roce con la muerte la dejó conmocionada. Preparada para la muerte, sabía que no era su hora. Escudriñando el río del tiempo, había elegido su fin, pero este bárbaro casi desbarata sus planes. Lo observó con atención, su figura aún teñida por el aura de la muerte. Sabiendo por qué atacaba, optó por un nuevo enfoque. El enfrentamiento anterior le enseñó que Arrogat se resistía a la contención espacial, lo que hacía incontrolables las consecuencias de la batalla. Abandonó las exhibiciones de poder. Contra un guerrero desconocido, la cautela era prudente, sobre todo contra uno cuyo pasado y futuro escapaban al río del tiempo. Solo soy una maga bastante poderosa, dijo, pero esta maga ha protegido este mundo durante siglos. Necesito saber cuál es tu propósito aquí. A diferencia del Doctor Strange, quien alteró el tiempo para burlar a Dormammu, ella era más fuerte, consciente de que manipularlo traería consecuencias impredecibles. El método de Strange era defectuoso, pero efectivo, así que lo dejó estar. Ahora, podría necesitar tácticas similares contra este bárbaro, aunque dudaba en enfrentarse de nuevo a su poderío, alimentado por la ira, incluso en terreno invencible. La victoria o la derrota solo llegaban cuando terminaba la batalla, y ella podía hacerla eterna. Sus palabras hicieron que Vulcatos se detuviera. Sin recordar la lucha futura, percibió la extrañeza. Si poderes sobrehumanos existieron aquí durante siglos, este no era el mundo borroso de su vida pasada. Al comprender que esta tierra no era su cuna, no le importó mucho. Liberado de la sombra de la muerte, sus nervios de hierro, el talento que alimentaba su estremecedor torbellino se apaciguaron, y se sentó, desvaneciéndose la cautela. ¿Qué quieres saber, mago? Sacó un frasco translúcido, compañero inseparable de un Nepalem, y bebió a raudales. En Diablo III, estos frascos de pociones, legendarios por su variedad, se rellenaban cada 30 segundos. Vulcatos, caprichosamente, llenó el suyo de licor, descubriendo que era la botella la que curaba, no el líquido. Sus dulces pociones se convirtieron en sus preciados espíritus. Sin problema, salvo que, cuando no estaba herido, el frasco no producía nada. Para beber, se infligía una herida leve que su cuerpo no podía sanar al instante. La magia del frasco provenía de sí mismo, impartiendo poder a cualquier líquido. Bebe la poción, rellénala con tu bebida preferida. Quiero saber por qué estás aquí y cuándo te irás, dijo la anciana, con las manos a la espalda, impasible. El rico aroma de grano y licor de su frasco despertó en ella un extraño deseo de beber. En el duro mundo de Diablo, elaborar cerveza era un lujo. El descubrimiento de Vulcatos emocionó a los aventureros alcohólicos, quienes pagaban caros por licores de calidad. Su brebaje, elaborado con sangre de señor demonio purificada por el néctar del cielo, mezclado con los mejores granos de la tierra, era inigualable. Antaño tan solo el bárbaro más poderoso y el mejor herrero, Vulcatos ahora ostentaba el título de mejor cervecero. Fin del capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Vulcatos, incapaz de irse. Mago, nunca exploramos cómo se llamaba mi mundo, pero siempre lo llamamos Diablo, dijo Vulcatos, tomando un trago feroz de su frasco de poción lleno de licor, hablándole al anciano con un dejo de confusión. Sobre ese mundo, Diablo, ¿puedes contarme más? El anciano se sentó directamente sobre el suelo nevado de Arrogat, directo y sin pretensiones. Ja, maga, te has ganado mi respeto. Li Ming siempre se aferra a sus aires de maga noble, y nunca nos llevamos bien. Tu magia no es tan poderosa, pero eres mucho más accesible. Vulcatos se animó, saliendo de su melancolía, dirigiéndose a ella. ¿Quieres conocer mi mundo? Sígueme. Se elevó lentamente, dirigiéndose hacia la única estructura terminada de Arrogat. El salón de los ancianos albergaba la ilusión del primer rey inmortal y el milagro de Diablo. El cubo de Canaí. Vulcatos sospechaba que la presencia de Maltael en Arrogat estaba relacionada con este artefacto. La anciana, apenas asentada, se levantó de nuevo. Humillada por el poder de Vulcatos, se despojó de su arrogancia inicial, reconociendo el poder de este misterioso bárbaro. Caminaron por los amplios y accidentados senderos de Arrogat, bordeados de árboles resistentes y estructuras inacabadas, un estilo austero y bárbaro nuevo para el antiguo. Aquí.
Vulcato se paró ante el trono del rey inmortal, señalando el cubo que irradiaba un poder extraño. No miró al anciano, pues apareció la primera ilusión de Vulcatos, una visión pregrabada, que relataba la tradición bárbara y la historia del cubo, visible solo para los recién llegados. Su propósito no era la ilusión, sino el cubo de Kanai. Una maravilla que transformaba materiales mundanos en equipo legendario, alteraba propiedades, encantaba objetos o imbuía poderes legendarios en las personas. Creaba imposibilidades, excepto las ligadas a la vida misma. Podía sellar recuerdos en gemas, transmitiendo información con mayor nitidez que las palabras. La ancestral no percibía poder alguno en la ilusión, pero el poder del cubo rivalizaba con el de la gema del tiempo, provocando una codicia fugaz que ella rápidamente reprimió. Tu fuerza de voluntad me impresiona. Li Ming estaba mucho menos sereno al ver el cubo, dijo Vulcatos, arrojando un rubí octagonal del tamaño de un puño al cubo, infundiéndolo con recuerdos de su mundo. La anciana, observando, sintió la potente energía de la gema, capaz de amplificar la destructividad de su magia, aunque no de transformar su fuerza. Ahora consideraba a Vulcatos con seriedad. El poder marcaba a una persona. La riqueza revelaba la profundidad de un mundo. Su despreocupada indiferencia hacia la gema lo decía todo, alimentando su curiosidad. Vulcatos no se molestó en volcar toda su vida, llena de batallas, en la gema de memoria desechable. La mayoría de los recuerdos apestaban a demonios, pero su vasta experiencia forja, técnicas, conocimiento tenía un valor inmenso. Sus habilidades de herrería, de vanguardia mundial, por sí solas podían volver locos a quienes buscaban poder, por no hablar de su experiencia, adquirida con tanto esfuerzo, demasiado valiosa para un desconocido como el antiguo. Solo infundió recuerdos de Arrogat, la fortaleza Sescheron y la derrota de los señores demoníacos del infierno con sus compañeros Nepalem, suficiente para una comprensión básica. También sirvió como demostración de fuerza, disuadiendo distracciones, tal como la intención inicial del anciano. La gema, que para él no era nada destacable, probablemente era un tesoro raro. En sus largas batallas, tales gemas eran meros números en su inventario. Al igual que la esperanza de vida de los Nepalem, su capacidad de almacenamiento era un misterio. Gemas, oro y materiales infinitos apilados sin carga, una regla de su mundo. Los Nepalem eran codiciosos, atraídos a trampas demoníacas por cofres brillantes o equipo de resplandor rojizo, perdiendo la razón. Sin embargo, esta codicia alimentaba su fuerza, buscando no la riqueza, sino el poder que ésta traía, y finalmente derrocando a los señores demoníacos en busca de una paz fugaz, destrozada por Maltael. En instantes, Vulcatos terminó de filtrar e infundir recuerdos. La gema saltó del cubo a su mano. Mago, tócala con tu mente para descubrir lo que buscas. La arrojó hacia el anciano. Fin del capítulo, comentario 2 comentario. Votar capítulo 6. Capítulo 6. Un bárbaro entre la multitud. Vulcatos, sin estar seguro de si los forasteros comprendían las formas de su mundo, habló con voz áspera, sus palabras ásperas como los riscos de Arrogat. Mago, puede que no sepas cómo compartimos el conocimiento. Su tono áspero desmentía su reconocida integridad, un faro en el oscuro mundo de Diablo. Para su batalla final, solo quedaban aliados dispersos y Tirael. Los amigos se habían desvanecido en el humo de la guerra, dejando solo recuerdos. La anciana, siguiendo su guía, sumergió su mente en la gema carmesí. Surgieron visiones, escenas que su vida centenaria jamás había vislumbrado. El rey esqueleto se levantó, su cetro sombrío irradiaba el frío de un rey loco. Belial se despojó de su apariencia humana y su forma demoníaca sacudió los cielos, arrastrando su palacio a un abismo tóxico. El aquelarre de Magda, los mortales sin mente y las interminables legiones del infierno de Azmodan invadieron el lugar. Imperius, arcángel del valor, sangró bajo el poder de Diablo y el arco de cristal se hizo ánicos. Vulcatos se enfrentó al ángel de la muerte y su torbellino destrozó el mundo. Estos fragmentos de batalla quedaron grabados en la mente del hechicero supremo. Ella lo vio. Un salvador, guardián de la justicia, maestro de una ira desbordante. Su honestidad inquebrantable y su fuerza bruta quedaron profundamente grabadas. Los recuerdos pasaron rápidamente. Esas batallas infunden miedo. La sangre es inquietante, murmuró. Distinguía la verdad de la ilusión, pues había sentido su furia en carne propia. Aunque no estaba segura de poder vencerlo, confiaba en sus recuerdos, atribuyendo su creciente poder a la fuerza a la que se había enfrentado. Extraterrestre, pero sin amenaza, concluyó. Ajustó su expresión de asombro y se inclinó ligeramente.
Honorable rey bárbaro, señor Vulcatos, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Tan fácil te resulta confiar en mí? Tu franqueza me hace ganar mi favor. La sorpresa brilló en sus ojos. No esperaba confianza en este mundo extraño, ni le importaba demostrar su valía. Tu fuerza habla. Un guerrero como tú no necesita mentiras por objetivos insignificantes. Sus palabras sinceras, ligeramente halagadoras, sonaban ciertas. Los bárbaros eran simples. Fuego, licor, matanza, supervivencia. En la desesperación de Diablo, la supervivencia fue agotadora. ¿Cuáles son tus planes ahora? Dudó. Liberado de los campos de batalla, solo quedaban las nieves de Arrogat, sin parientes, solo la quemadura de su frasco de licor. Tal vez exploraré este mundo. Se mordió la lengua, con la sangre goteando, y bebió la poción ardiente. Hablar del futuro lo sumió en la tristeza. Tierra, ¿es este mi hogar? Su murmullo no la perturbó. Malinterpretándolo, pensó que buscaba un nuevo hogar, descartando tierra como un nombre como Migar. Si no era una amenaza, los detalles no importaban. Pero hogar era su ancla perdurable, ahora desdibujado. Los lamentos del santuario, un recuerdo cálido y desvanecido. Mi mundo es menos peligroso. La mayoría no lucha por vivir. ¿Te establecerías aquí? Su invitación pretendía unir su fuerza a la tierra. Sus recuerdos mostraban el poder de sus aliados. Con el curso del tiempo cambiando y su muerte acercándose, su ayuda podría aliviar las cargas futuras. Observó su calva, inusual incluso comparada con la del monje del Templo del Cielo. Su calvicie envolvía un encanto humano, inconfundible. Mago, ayúdame a abrir una herrería entre la gente. Aparte de luchar, es lo único que sé hacer. Su voz, baja y resonante, perdió su tono áspero. Fin del capítulo, comentario 3 comentario. Votar capítulo 7. Capítulo 7. El asombro de Shield. Nick Fury, director de Shield, se inclinó hacia adelante en su oficina, entrecerrando su único ojo. ¿Quién puede explicar por qué acaba de aparecer una nueva montaña en el Himalaya? Un silencio denso le respondió. Su rostro moreno ocultaba la sorpresa, pero una montaña materializándose en el Himalaya lo desconcertó. Pensó que solo el regreso de Hydra o una guerra global podrían sorprenderlo, pero esto desafiaba toda explicación. ¿No hay respuestas? Envíen un equipo a investigar. Shield detectó al instante la llegada de Arrogat. Los satélites capturaron sus escarpadas ruinas. Para cuando enfocaron, Vulcatos y el anciano habían desaparecido, velados por espíritus ancestrales. En Diablo, los bárbaros nunca ocultaban a Arrogat. Eran inflexibles incluso ante los señores demoníacos. ¿Para qué ocultar un hogar eterno? Solo los ancianos, vinculados a los druidas por la hermandad Nepalem, poseían la magia de la naturaleza. Vulcatos, indiferente a la reacción de este mundo, no temía a nada. Fury se desplomó en su sofá, estudiando fotos satelitales, con la cabeza palpitante. Conocía a los extraterrestres, pero una montaña de la nada. Las apariencias impactaban más que las desapariciones. El agente Illa, con rostro impasible, habló. Señor, ¿quién está manejando esto? Rumlow. Su equipo de operaciones especiales. Prioridad de nivel 6. Fury hizo una pausa, sopesando el suceso sobrenatural. Las ruinas no eran raras, y no se detectó vida. Solo algo que observar. El verdadero problema. Todas las naciones con satélites verían este pico del Himalaya. Las reacciones solo variaban con el tiempo. Arrogat no estaba indefenso, custodiado por espíritus ancestrales. Aunque la muerte se cobraba su vida, las almas resistían, informando de todo a Vulcatos. Nadie podía morir dos veces, así que observaban sin ser vistos. Escalar este bastión primigenio era difícil. Solo los verdaderos guerreros alcanzaban su cima. Otros huían de sus vientos. El coraje bárbaro era salvaje, intrépido, directo. ¿Cómo viajaba Vulcatos? Sencillo. Sus 3 hechizos teletransporte, portal urbano e identificar le permitían desplazarse entre lugares. En las guerras de Diablo, todos los aprendieron para la batalla. Ahora, solo Arrogat brillaba en su mapa, una baliza para viajar al instante. Si un alma valiente escalaba Arrogat y superaba las pruebas ancestrales, Vulcatos lo recibiría, siempre que venerara la montaña. Impulsado por la añoranza de su hogar, buscó saber si esta tierra era el cálido refugio de su memoria desvanecida. Aunque desdibujado por la rabia, era humano. Un Nepalem. Las batallas forjaron una pesadilla, insensibilizándolo a la dulzura, impregnada de hedor demoníaco. En el santuario, la ternura era un lujo. El amor, veloz y pragmático.
Para un bárbaro nacido de cadáveres, la dulzura no existía. Solo Tirael, al despojarse de su forma angelical, trajo una tenue luz a las pesadillas de la humanidad. El coraje enfrentó a los demonios. La esperanza se ocultó. La justicia, a través de Tirael, fue una mera guía. Las emociones de Vulcatos se desvanecieron, innecesarias en su lucha obsesiva. Vivía para sobrevivir, impulsado por la justicia de Tirael, pero arraigado en su instinto primario. Con la anciana, atravesó su portal hacia la humanidad. El aire cargado de energía y la paz de los edificios despertaron la nostalgia. Un mago barbudo se inclinó ante el anciano y luego se volvió hacia él. Señor Vulcatos, disculpe mi atrevimiento. Nos encargaremos de todo lo necesario para empezar desde aquí. La mirada de Vulcatos se apartó de su entorno. El anciano, que rara vez estaba ocioso, lo consideró seguro y lo llevó al santuario de Nueva York, confiando su cuidado a este mago, cuya energía era ridículamente débil comparada con la de los reclutas del santuario. Pero este mundo no exigía guerreros. Bien. Su rugido hizo que los oídos del mago zumbaran. Primero tráeme comida. Me muero de hambre. La fatiga tenía su voz. Su vitalidad era inmensa, pero el hambre lo corroía. Incluso Tirael, mortalizado, flaqueaba por el hambre o la glotonería. Ser mortal es una molestia. El primer lamento humano de Tirael resonó en la mente de Vulcatos. Fin del capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 8. Capítulo 8. La herrería solitaria. Habían pasado 3 días desde que Vulcatos se instaló en Nueva York. Los magos, fieles a su palabra, le consiguieron una tienda remota, equipada con todo lo necesario para una herrería. La vida era cómoda, pero la calma era agobiante. Para un bárbaro forjado en el fuego de la guerra, la ociosidad era enloquecedora. Su mayor diversión provenía de los relatos de los espíritus ancestrales sobre los cautelosos intrusos en Arrogat. Estos guerreros vigilaban cada paso, recelosos de enemigos invisibles, algo ridículo para un bárbaro. Para Vulcatos, un hachazo resolvía más que una interminable reflexión. Arrogat no albergaba trampas ingeniosas, solo antiguas máquinas de asedio, aún funcionales, pero poco sofisticadas. Los relatos desdeñosos de los ancestros sobre sus tímidos movimientos le arrancaron una extraña risa. En esta ciudad, la herrería pura tenía poca demanda. Quienes buscaban armas o armaduras poderosas eran una minoría entre la multitud. Su tienda aislada, enclavada junto a un parque, recibía más solicitudes de limonada que de herrería. Los juguetes que forjaba equipamiento demasiado endeble para ser de transición acumulaban polvo en el sótano. Incluso estas baratijas podían otorgar a los frágiles guerreros una fuerza poderosa, un juicio teñido de desdén bárbaro tras evaluar los débiles estándares marciales de este mundo. Sus juguetes ofrecían protección contra las armas de fuego, pero su magia pasaba desapercibida, salvo para los magos. A los bárbaros no les gustaban las deudas, así que Vulcatos les fabricaba baratijas, como brazaletes que les otorgaban defensa completa. Estos magos débiles podrían sobrevivir a un ejército humano ahora, había dicho, medio en broma. Había buscado una vida tranquila, pero el aburrimiento lo invadía. Las historias de guerreros eran meros chismes, y los escurridizos no se ganaban el respeto. Mientras no profanaran a Arrogat, los dejaría merodear. Una campana sonó al tiempo que el viento agitaba la puerta, sacándolo de sus pensamientos. En esta herrería solitaria, las visitas ocasionales eran una alegría fugaz. Volviéndose hacia la forja resplandeciente, murmuró: «Es hora de fabricar un arma pesada». Sus viejas espadas, arruinadas por Maltael, eran irreparables. Pero como el mejor herrero, forjar era un pasatiempo excelente. Incluso los bárbaros que empuñaban armas rotas ansiaban espadas nuevas, bautizadas con gloria y nombres. Las réplicas de las espadas gemelas del primer rey inmortal, llamadas voto solemne de Vulcatos y sangre del guerrero, variaban en calidad, pero poseían un poder ancestral al ser bendecidas. La rabia alimentó el combate interminable mientras duró la vida. Primero, el metal. Colocó un cristal velado de tenue brillo y recogió metales en la forja. Comunes pero no inservibles, los materiales eran la menor de las riquezas de un Nepalem. Riquezas infinitas obtenidas de demonios, tan abundantes como la arena del desierto. A medida que los materiales se fundían, filtrándose en el metal, emergía un resplandor rojizo. Vulcatos tiró hábilmente del bloque, martillando rítmicamente, con sonidos metálicos tan penetrantes como gritos de guerra. La forja llevaba tiempo. Las armas más resistentes exigían materiales más finos. Una verdad universal para el herrero. Añadió otro cristal velado al metal encogido y lo devolvió a la forja.
Las llamas bañaban su torso desnudo, calentándolo, pero el sudor. Este esfuerzo no podía inmutar a un bárbaro incansable. Los Nepalem, nacidos de ángeles y demonios, no eran como los humanos de este mundo. Incluso un niño Nepalem superaba a los hombres más fuertes de la tierra. Esto era solo una fracción de su poder. Es hora de martillar de nuevo. Murmurar era su hábito. La forja era un trabajo solitario, y las peculiaridades la aliviaban. No se trataba de juguetes poderosos, sino de armas nuevas para él, con el nombre y el diseño salvaje de Vulcatos, no réplicas rudimentarias. Las réplicas antiguas, llamadas legendarias primigenias, casi igualaban la perfección de las originales, pero carecían de toda su esencia. Las copias posteriores de legendarias antiguas, que imitaban a las primigenias, heredaban su poder, pero variaban en fuerza, siendo la mayoría más débil. El equipo legendario común, copiado de las antiguas, era lo mínimo indispensable para Vulcatos. Demasiado frágil para que el cubo de Kanai pudiera extraer poderes como el orgullo de Cassius. Las gemas legendarias, fusionadas con piedras de primera calidad, potenciaban las armas, pero el equipo legendario estándar no podía soportarlo. Eran simples peldaños, que se desmoronaban bajo sus imprudentes golpes si eran menores. Sin embargo, como juguetes, podían dotar a los magos de una fuerza inimaginable, capaces de derribar tanques o enfrentarse a desastres naturales gracias a las mejoras de atributos. Fin del capítulo, comentario 3 comentario. Votar capítulo 9. Capítulo 9. El huésped solitario. Nombre de Vulcatos. Vulcatos murmuró, sumergiendo el metal, refinado con más de 50 infusiones, en agua. El vapor siseó, condensándose en gotas sobre su barba, una visión cómica. El metal, del tamaño de un puño, brillaba con una fuerza inimaginable, pero era demasiado pequeño para el arma de un bárbaro. Metió el brazo en las llamas de la forja, saboreando el calor. Por fin, pudo beber a raudales. Maldita sea, ¿cuándo funcionará este frasco sin causar lesiones? Su gruñido silencioso resonó. Sin oponer resistencia, tuvo que hacerse daño para probar el licor, una molestia leve pero molesta. ¿Quizás probar el vino de nuestro mundo? La voz del anciano llegó desde la puerta, ganándose una mirada de desprecio. El vino de vuestro mundo tiene sabor a químicos y metal oxidado. Vulcatos era un maestro cervecero con un paladar exigente. Tal vez no hayas probado lo mejor todavía. Le lanzó una calabaza ornamentada. Sabía que su falta de monedas lo limitaba a consumir cerveza barata de supermercado. Bazofia industrial impropia de un bárbaro. Vulcatos apartó el metal y vertió el agua refrigerante sobre el yunque. El vapor se elevó, elevando la temperatura de la habitación. El sudor perló la cabeza calva del anciano. Mago, usa tu magia. Tu frágil cuerpo no puede soportar esto. Olió el contenido de la calabaza, con aprobación. Que ella soportara el calor era un gesto de respeto por su dominio. Esta habitación rudimentaria, su propiedad. Compartirla era su gesto de agradecimiento. La riqueza no significaba nada para él. Gracias por su generosidad. Ella hizo una ligera reverencia y su sudor desapareció instantáneamente. ¿Cómo te estás adaptando? No está mal, pero este mundo es tan ocioso que me está oxidando. Su elogio fue para el vino de la calabaza. Ocioso resumía su visión de la tierra. Por el equipo que nos diste, te doy las gracias, aunque sea tarde. Había sentido el poder del brazalete, que duplicaba su fuerza y la protegía del impacto de una granada. Una experiencia novedosa para una maga cuyo poder residía en los hechizos, no en la carne. Entonces, mago, ¿qué puedes hacer por mí? Su voz resonó, áspera como siempre. Nunca susurraría. Los gritos de guerra eran la fuerza de un bárbaro. Los magos, apenas superiores a los demonios, merecían poca cortesía. No puedes hacer nada. No necesito ayuda. Apuró la calabaza. Bien, pero mundano comparado con sus brebajes. Con grano de calidad podría hacer un vino 1000 veces mejor. Arrojó la calabaza vacía hacia atrás y sacó un frasco plateado de su mochila. Poción de diamante sin fin. Además de la curación, otorgaba resistencia elemental. Fuego, rayo, cualquier cosa. Sus innumerables pociones eran solo etiquetas de sabor. Esta igualaba a su calabaza destilada con trigo y purificada, pero infundida con sangre de demonio y manantiales celestiales, muy superior. Los magos mueren jóvenes. Guarda esto. Sus palabras, potencialmente una maldición, eran su tono más amable para un mago. Los magos esquivaban a sus enemigos, pero caían por un solo error. ¿Tus pociones solo funcionan si estás herido? Si pierdo un brazo, ¿cómo puedo beberlas?
Sostuvo el frasco, percibiendo su poder curativo, pero cuestionó su utilidad. En diablo, innumerables guerreros debieron morir sin poder beber. Arqueó una ceja, suavizando su rostro severo. Bebo porque es el licor que me encanta. Para sanar, simplemente lo deseo. El verdadero uso del frasco era la activación mental. Curación rápida y efectiva. Se acabó el descanso. Estoy forjando. Observa si quieres, pero no me molestes, mago. Su brusquedad no requería cortesía. Ella conocía el valor del frasco. Al poner la comida en una mesa sucia, protegida por bolsas de plástico, aceptó su indiferencia por la limpieza, propia del campo de batalla. La herrería volvió a resonar con el martillo sobre el metal. Fin del capítulo, comentario 3 comentario. Votar capítulo 10. Capítulo 10. Interludio en la forja infinita. La forja, más allá de una mera habilidad magistral, exigía una inmensa paciencia y un físico robusto. Sin ellos, cualquier herrero se derrumbaría bajo la dura prueba, y mucho menos lograría un resultado que valga la pena. Para Vulcatos, sin embargo, la forja era como un juego de niños. Una distracción placentera. El refinamiento material que estaba llevando a cabo podría incluso considerarse una forma de relajación. El 15º lingote. Vulcatos murmuró para sí mismo, contando los bloques de metal refinado que había completado. Según sus cálculos, el arma pesada llamada Sangre del Guerrero de Vulcatos requeriría alrededor de 30 lingotes de este tipo. En cuanto a los materiales para infundir poder mágico, aún no era el momento de agregarlos. Después de todo, la forja nunca fue una tarea que se hiciera con prisas, y como esta arma estaba destinada a su propio uso, abordó los preparativos con aún mayor cuidado. A medida que avanzaba la forja, el cielo se oscurecía gradualmente. La hechicera suprema se había escabullido de la modesta herrería en algún momento, quizá para dedicarse de nuevo a sus deberes. ¿Guardián del mundo? ¡Qué título tan grandioso! Comentó Vulcatos con tono burlón. Había recibido epítetos similares en su época. Sin embargo, ante la muerte, incluso los guerreros más poderosos se mostraban completamente impotentes. Tal vez las almas difuntas podrían algún día triunfar sobre la muerte misma, pero Vulcatos no tenía ninguna inclinación a poner a prueba tales nociones. La comida en la mesa se había enfriado, aunque en el calor sofocante de la forja, conservaba una ligera calidez. Un simple sándwich de pan, carne y verduras. No era un plato apto para paladares refinados. Los bárbaros no eran un pueblo que buscara delicias gourmet. Para ellos, cualquier cosa que llenara el estómago era suficiente. Con un sonoro bang. La puerta de la herrería de Vulcatos se abrió de golpe de forma descarada. Una figura de piel oscura con chaqueta entró caminando con arrogancia. ¿Qué necesitas? La enorme mano de Vulcatos agarró el sándwich, haciéndolo parecer cómicamente diminuto. En cuanto a la entrada grosera, no le prestó atención. Cuando era un recluta novato, las pesadas y resistentes puertas de madera del monte Arrogat a menudo requerían una fuerte carga para moverse. Para Vulcatos, destrozar puertas era algo común, especialmente porque lo que había más allá solía ser una horda de demonios. ¿A quién le importaban las sensibilidades demoníacas? Llamar a la puerta cortésmente habría sido una farsa. Una simple puerta derribada a patadas apenas lo conmovió. ¿Martillo del bárbaro? ¿Qué clase de nombre es ese? ¿Tienes permiso para operar esta tienda? El intruso escupió las palabras con descarada insolencia, pero no exudaba ningún aura de fuerza. Era débil según los estándares de cualquier mundo. Estaba claro que no era un cliente. Vulcatos lo comprendió. Alcanzando toda su altura, más de 2 metros, Vulcatos reveló su torso desnudo, lleno de cicatrices y musculoso a la mirada del intruso. Entonces, ¿estás aquí para causar problemas? Vulcatos se metió el último bocado en la boca, se sacudió las manos y se dirigió hacia el tonto engreído. Desde que pisó el campo de batalla, nadie se había atrevido a provocarlo cara a cara. Incluso los señores del infierno mostraban cierto respeto a los valientes. Este desafío descarado fue una experiencia novedosa para él. A medida que el cuerpo inhumanamente robusto de Vulcatos avanzaba, el matón comenzó a temblar incontrolablemente. Este punk podría haber sido parte de alguna pandilla, tal vez incluso con sangre en sus manos. Pero esas pequeñas hazañas no le ofrecían ningún escudo contra el rey de los bárbaros, ni siquiera si sacaba su pistola. Quédate atrás. La voz del matón tembló mientras blandía el arma como si fuera un atizador rudimentario, torpemente, presa del pánico y olvidándose de quitar el seguro.
Enfrentado a Bulkatos, que le sacaba dos cabezas y tenía un cuerpo lleno de cicatrices, el matón se arrepintió de no haber explorado el lugar antes de decir nada. ¿Entonces esto es un arma de fuego? He oído hablar de ellas y me ha dado curiosidad, pero apuntarme con un arma convierte esto de una simple provocación en algo completamente distinto. Usar un arma contra un bárbaro era una declaración de guerra. No importa cuán débil sea el enemigo, un bárbaro honraría la lucha. Si desataron o no todo su poder, esa era otra cuestión. Así como los humanos en este mundo no sacarían un arma para aplastar una hormiga común, un bárbaro no se armaría hasta los dientes para aplastar a un debilucho que ni siquiera podía rascarse la piel. Entonces arrepiéntete ante Maltael. A Bulkatos no le importaban los motivos del matón ni ningún problema que pudiera surgir después. A sus ojos, el guardián de este mundo, el hechicero supremo, era solo un mago con cierta habilidad. Por lo tanto, nadie aquí podía superarlo. Su enorme mano se movió hacia la cabeza del matón con gracia casual, como si estuviera aplastando una mosca molesta. Aunque los bárbaros dominaban las armas y el combate a manos vacías palidecía ante los puños especializados de un monje, este enemigo era un patético debilucho, incapaz incluso de enfrentarse a un solo zombi. Esto era más que suficiente. La palma de Bulkatos impactó contra el cráneo redondo, produciendo un crujido apagado como el de una sandía al estallar. Un cuerpo sin cabeza se desplomó en el suelo y la sangre se acumuló hacia afuera. No soy muy de limpiar. Esto es un poco molesto. Bulkatos observó el desastre con el ceño fruncido. En el monte Arrogat, la tierra abrazaría el cadáver, transmutándolo en energía natural para reincorporarse al mundo. Allí, simplemente levantó el cuerpo por el cuello y lo arrojó al horno que aún estaba rugiendo. Las llamas encendieron las grasas, crepitando con estallidos, acompañados de un hedor que quemaba el alma. Este olor me recuerda a esa escoria infernal. Bulkatos mordió ligeramente la lengua, tomó un trago de cerveza y murmuró con nostalgia para sí mismo. Luego tomó un puñado de ceniza de carbón de la base del horno y lo esparció sobre las manchas de sangre para ocultarlas. Eso debería bastar. Al observar la escena, que coincidía con su noción de limpio, Bulkatos asintió con satisfacción. La comida parece un poco escasa. Se sentó en el suelo y contempló el fuego de la forja que ardía vigorosamente. El olor acre de carne quemada evocaba recuerdos de días interminables masacrando demonios inagotables. Sin embargo, el hambre persistía. Estos últimos días, no había vendido nada. Las baratijas que había forjado fueron para esos frágiles magos, y su dinero se había agotado 2 días antes. Espero que estas monedas de oro mías sirvan, al menos para comprar algo de comida. Cuando las llamas comenzaron a apagarse, un montón de brillantes monedas de oro se materializó en la mano de Bulkatos. Las monedas eran sencillas, sin ningún grabado. En un mundo donde la supervivencia era precaria, estabilizar la moneda era un desafío suficiente. No hay necesidad de marcas antifalsificación. Si alguien extrajo oro y acuñó monedas en medio de las luchas de la humanidad, más poder para ellos. En el mundo de Diablo, los fuertes acumulan de forma natural una riqueza infinita. El fuego finalmente se apagó, sin dejar nada del cadáver en el intenso calor. Solo el persistente y horrible olor en la herrería mal ventilada insinuaba lo que había sucedido. Bulkatos abrió la puerta y colgó una enorme cerradura de hierro que había forjado casualmente. La cerradura no tenía ninguna complejidad. Solo había que abrirla con fuerza bruta. Carece totalmente de sofisticación técnica, pero para los ladrones de este mundo bien podría ser una barrera insuperable. ¿Quién poseía una fuerza bárbara? En este reino faltaban cruzados, y ni siquiera el poder de un monje podía moverlo. Ningún lugar podría ser más seguro que una habitación protegida por esta cerradura, a menos que los intrusos adoptaran el método bárbaro de entrada. Fin del capítulo, comentario 2 comentario. Votar capítulo 11. Capítulo 11. Un lugar de cierto interés. Bulkatos se puso su abrigo y caminó lentamente por la ciudad nocturna, cuyo estado lo tomó por sorpresa. Aunque llevaba allí 2 o 3 días, el marcado contraste, prosperidad bulliciosa durante el día y desorden caótico por la noche, todavía lo asombraba. Los humanos, que no se vieron afectados por las crisis de un mundo peligroso, siempre se volvieron así de complicados. Si se les diera tiempo para reflexionar, nunca podrían encontrar la paz. Creo que eso de allí es una barbería, ¿no? Bulkatos observó la tienda del otro lado de la calle, murmurando con vacilación. Como todos sabían, los Nepalem nunca se molestaban en memorizar caminos. Con su magia de portal de la ciudad, no había necesidad de recordar cómo habían llegado.
En un mundo repleto de demonios, solo necesitaban recordar los lugares que aún no habían visitado. Lugares propicios para masacrar a esos repugnantes demonios. Oye, Luke, me han dicho que te ha ido bien últimamente. Bajo la mirada de Vulcatos, una voz frívola surgió del rincón oscuro que no había sido tocado por la farola. Si estos tipos se quedarán en la oscuridad, incluso los demonios podrían tener dificultades para detectarlos por un momento. Vulcatos observó al orador mientras reflexionaba interiormente. Esto es, si mantenía los ojos y la boca cerrados. Maldito cabrón. Te lo dije. Si vuelves a aparecer por la peluquería del viejo, te romperé las piernas. Una figura imponente levantó el puño y gritó descontenta al orador inicial. Este hombre llamado Luke era alto y robusto, solo media cabeza más bajo que Vulcatos y su complexión era solo una talla más pequeña. Para ser humano, era impresionantemente fuerte. Un buen guerrero, casi comparable a un joven bárbaro recién llegado al campo de batalla. Vulcatos evaluó pensativamente al corpulento hombre negro. Esos frágiles magos probablemente se cagarían encima si se toparan con él. La fuerza de un guerrero, o la falta de ella, quedó al descubierto ante Vulcatos. En su vida, había sido testigo de innumerables luchadores poderosos. Su talento natural no era ningún secreto para él. Me pregunto si podría ganarse la aprobación de los antepasados. Parece material de primera para un bárbaro. Vulcatos se acarició su espesa barba, saboreando el agradable rizo que había adquirido con el calor de la forja. Ay, Luke. Sé que puedes luchar, pero ¿cuánto tiempo podrás proteger a ese viejo? ¿Sabes quién manda en esta calle? El punk amenazado no mostró miedo, pues contaba con el respaldo de la pandilla local. Sé que el viejo tiene respeto. Nadie suele ser tan tonto como para meterse con él. Pero si surgen problemas, serán graves. La postura del chico bajo se volvió cada vez más ridícula, sus manos se agitaban salvajemente hacia adelante como si fuera un extraño ensayo de baile. O quizás pensó que eso aumentaba su factor de intimidación. Como un gato que infla su pelaje para parecer más grande en peligro. Pero no podrás pasarme. Vamos, Luke. Solo eres el conserje de la barbería. Mi jefe dijo que si haces la vista gorda y te vuelves a la cama, te dará $1000. Piénsalo. Ve a dormir y esos $1000 serán tuyos. La chica hablaba arrastrando las palabras con exagerado estilo. El interés de Vulcatos se despertó, no por los $1000 prometidos, sino por la evidente intención del gigante negro de luchar. El puño en alto carecía de técnica y no servía para nada a la hora de reunir poder, como un veterano corpulento que intimida a un recluta novato con fuerza bruta. Vulcatos había visto escenas similares innumerables veces en la fortaleza de Sescheron. Sin embargo, a partir de los ojos del grandullón, Vulcatos comprendió que su objetivo no era simplemente castigar a ese payaso. Coincidió con sus palabras. Una mirada resuelta, decidida a destrozar piernas. ¿Un guerrero nato que no sabe luchar? Para Vulcatos, nada podría ser más intrigante. Joven, debes plantar los pies firmemente, girar las caderas, luego mover los hombros y finalmente golpear. La voz de Vulcatos resonó como un trueno en la calle. Como mínimo, empieza moviendo el hombro antes de golpear. Así es como se genera verdadera potencia. Mientras hablaba, la mitad de las ventanas iluminadas de los apartamentos circundantes se apagaron en un instante. Vulcatos podía oír los golpes caóticos y los gruñidos apagados provenientes de aquellas habitaciones. Alguien tropezaba con un mueble en la oscuridad, sin duda. Lo sé, pero solo quiero romperle las piernas, no matarlo. El corpulento hombre negro bajó el puño irritado y se dirigió a Vulcatos. Viejo, ahora mismo deberías preocuparte por tu propia seguridad, no por mi forma de golpear. Vulcatos quedó desconcertado por las palabras de Luke. No la parte sobre seguridad, sino la etiqueta de viejo. Vulcatos, que tenía poco concepto de la duración de la vida, nunca imaginó que lo llamaran anciano. Al ver una hebra de color blanco plateado que flotaba en el viento, me di cuenta. Los efectos persistentes de la muerte aún no habían desaparecido, recordándole el repugnante rostro de Maltael. Una tensión indefinible envolvía a la calle no tan estrecha. Tú, viejo idiota. No eres el que maneja la barbería, y nadie va a arriesgar su vida por ti contra nosotros. El pan que casi le rompe las piernas le gritó a Vulcatos, como si solo una voz más fuerte que un trueno pudiera fortalecer su valor. Vulcatos se dio cuenta de su engaño al instante. Tal vez ese nosotros era solo él. Luke permaneció en silencio a un lado, sin hacer ningún movimiento para intervenir. Shea tenía razón.
En este distrito llamado Hell's Kitchen, nadie daría un paso al frente por un extraño. Ni siquiera el alma más bondadosa echaría una mano. Porque Hell's Kitchen era un lugar de alimentación para demonios. Aquí no había gente buena. Al ver que Bulkatos permanecía sin palabras, el pequeño Pan casi olvidó esa voz estruendosa de antes. Anciano. Esto es la cocina del infierno. La fuente de alimento para los demonios. Si te atreves a alzar la voz aquí, debes estar listo para ser servido en un plato del diablo. El pequeño persistió con sus arrogantes burlas, ajeno en la noche a los ojos de Bulkatos, ahora ardiendo con intenciones asesinas ante la frase servido en un plato del diablo. ¿Dices que me servirán en la mesa de un demonio? Entonces dime, ¿qué demonio anhela esta comida? El trueno resonó una vez más, apagando esta vez las luces restantes. Los habitantes de Hell's Kitchen, incluso una anciana con gafas que teje en casa, podrían sacar una escopeta de 2 cañones y volarle la cabeza a alguien en un instante. La palabra demonio golpeó a Bulkatos con el odio más profundo. No guardaba rencor hacia Maltael, que le había traído la muerte, ni resentimiento hacia los distantes ángeles de los altos cielos que se negaban a ayudar a la humanidad. Los demonios eran diferentes. Huellas demoníacas marcaron cada centímetro del monte Arrogat, pisoteando los cadáveres de innumerables guerreros bárbaros. Los demonios habían bebido con avidez la sangre llena de ira de los bárbaros, saboreando la carne humana. Ahora bien, este tonto invocó a los demonios para amenazar a Bulkatos. No moriría rápidamente. Bulkatos apostaría su barba por ello. Fin del capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 12. Capítulo 12. Un fugaz estallido de furia. ¿Cómo te gustaría que te enviara al infierno? Bulkatos miró fijamente al Punk inconsciente que estaba frente a él, con sus músculos visiblemente hinchados. Para él, quitar una vida humana era una experiencia rara, sin importar las circunstancias. Sin embargo, en su larga carrera llena de combates, había presenciado más de una vez vidas humanas extinguidas por mareas demoníacas. En ese mundo, los humanos siempre se mantuvieron unidos. A nadie se le ocurriría atacar a los de su especie. El implacable ataque de los demonios agotó cada gramo de fuerza, sin dejar lugar para el conflicto humano. Las peleas entre humanos eran una rareza. Una intención asesina surgió de Bulkatos, no como un miedo escalofriante, sino como si estuviera parado en la boca de un volcán en erupción. Una mezcla sofocante de muerte y peligro abrasador. Señor, por favor, cálmese. Luke, la imponente figura, llamó a Bulkatos. Yo también quiero aplastar a este tipo, pero si lo haces, provocarás interminables represalias entre pandillas. Luke percibió con intensidad la intensa intención asesina que le dificultaba respirar. No dudaba de que este anciano corpulento y de pelo blanco podría aplastar al matón como a una hormiga. Incluso podría escapar ileso. Pero las bandas no se detendrían ante nada para cazar a este anciano, y sus métodos sin duda incluirían investigar a todas las personas cercanas. Y las investigaciones sobre pandillas siempre terminaban en violencia. Luke no estaba preocupado por sí mismo, la mayoría de los ataques apenas le hacían cosquillas, pero el anciano de la barbería no podía soportar un problema tan implacable. Maldita sea. ¿Por qué este alborotador tiene que ser el primo de ese maldito jefe de la pandilla? Lucas maldijo por dentro. Aunque este primo no tenía ningún estatus real, e incluso romperle las piernas no causaría muchos problemas, matarlo era otra cosa, especialmente a manos de un obvio extraño. Para una pandilla, que un extraño matara a uno de los suyos era la provocación más grave, el detonante de una venganza que perseguirían hasta la muerte. Especialmente para estas pandillas de bajo nivel, que recurrieron al odio y la brutalidad para construir su reputación, el cerebro nunca fue parte de su conjunto de herramientas para resolver problemas. Joven, no podrás convencerme. Bulkatos caminó hacia el bocazas, con su ropa de trabajo fuertemente pegada a su cuerpo por el viento, revelando su enorme físico a ambos espectadores. No creo que esté bromeando. Será mejor que corras, la próxima vez te rompo las piernas. El sudor perlaba la frente de Luke mientras sentía una fuerza invencible. Esto es Hell's Kitchen. Luke. Luke Cage. ¿Me estás diciendo que corra? Los miembros de bandas de bajos recursos a menudo carecían de cerebro y su estupidez era casi cómica. Cualquier otro día, Luke se habría reído de ello con sus amigos en el bar. Pero la presión que lo oprimía se volvió abrumadora, impidiéndole hablar. Empezaba a lamentar sus sentidos sobrehumanamente agudos. Una mano enorme agarró la parte superior del cráneo de Shet, la inmensa fuerza en esos dedos indicaba peligro.
Ni el matón más duro se quedaría tranquilo con una pistola en la cabeza. Para Shet, la presión superaba incluso el terror de ver a Kingpin de lejos. Habla. Te daré una opción. ¿Cómo quieres morir? La voz firme y atronadora de Bull Katos resonó por la calle. Su resolución era palpable para todos. Luke Cage, de pie frente a él, sintió una represión casi primaria, como si su propia línea de sangre se encogiera. Si pudiera elegir, me gustaría morir de viejo. El matón, con la cabeza todavía agarrada, gimió con la voz más patética de su vida. Su anterior arrogancia había desaparecido. Ahora parecía un gato agarrado por la nuca. Lastimoso e indefenso. Viejo amigo, déjalo ir. La puerta de la barbería se abrió con un crujido y un hombre negro mayor, con el pelo blanco muy corto, salió arrastrando los pies. Siento tu rabia y creo que no eres un hombre común. Pero los que vivimos aquí no podemos actuar con la misma imprudencia que tú. La voz del anciano contenía un leve tono de súplica, provocando un destello de vacilación en Bull Katos. Su rostro se parecía al de Tirael, y sus acciones demostraban coraje, ganándose naturalmente una pizca del favor de Bull Katos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bull Katos habló con un dejo de diversión, mientras su barba se movía con su sonrisa. Para él, acabar con toda esa molesta gentuza no sería ningún desafío, pero quería saber qué elección harían las personas de ese lugar. El mundo albergaba innumerables héroes, muchos de ellos albergando un complejo de salvadores, deseosos de rescatar a otros y dar un paso adelante en tiempos de crisis. Bull Katos era diferente. Era un guerrero, nada más. Su objetivo era hacer pedazos a sus enemigos. Solo entonces consideraba asuntos de salvación. ¿Salvación? Un mero subproducto de la lucha por la supervivencia. Viejo amigo, no necesitas hacer nada. Simplemente deja ir a ese pesado y vete a casa de dormir bien. El tono del anciano era bajo y serio. Si vuelves, los servicios de mi tienda son gratis, incluyendo un corte de pelo personalizado. Ahora, déjalo ir y regresa a casa. El matón en manos de Bull Katos intentó asentir, pero su cabeza inmovilizada no pudo moverse bajo ese agarre de hierro. ¿Demonios? Un montón de basura. Su mesa solo merece un montón de excrementos de perro, y hasta eso es demasiado generoso. Bull Katos aflojó gradualmente su agarre, su furia y su intención de matar disminuyeron bajo la voz casi suplicante del anciano. No muy lejos, había un mago con sudor frío goteando por su frente. Después de que el anciano envió a este poderoso bárbaro aquí, advirtieron severamente a los magos residentes de Nueva York que evitaran cualquier provocación tonta en su contra. Nadie entendió el poder de Bull Katos mejor que el anciano. Si él cayera en cólera, incluso ella podría tener que emular al Doctor Strange, usando un bucle temporal para detenerlo hasta que su ira se calmara. La situación había resultado mejor de lo esperado. La furia de los bárbaros estaba disminuyendo y la calma pronto volvería. Lo más probable es que se convirtiera en un chisme en Hell's Kitchen. Tal vez cuentos de un anciano corpulento golpeando a Shet, adornados con afirmaciones de que medía 3 metros de alto y era igual de ancho. Si no hubiera intercambiado turnos con Slee, no estaría lidiando con este lío. En el momento en que Bull Katos fue provocado, el mago no quiso nada más que agarrar a ese matón y golpearlo con 18 series de golpes militares. Bull Katos era sin duda un héroe, pero los héroes bárbaros eran una raza única, que no tenía en cuenta las opiniones de los demás. Incluso los brujos que practicaban el vudú misterioso eran más razonables que un bárbaro enfurecido. En este mundo, solo la muerte o el propio bárbaro podría calmar su furia. Afortunadamente, el incidente de hoy fue solo una falsa alarma. Fin del capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 13. Capítulo 13. La visita del anciano. Al día siguiente, Bull Katos se levantó del suelo y abrió la puerta de la herrería. No es que los magos le hubieran dado alojamiento sin cama. Como bárbaro, nunca se molestó en buscar un lugar adecuado para dormir en un entorno seguro. La mayoría de los bárbaros simplemente se desplomaban allí donde el agotamiento los golpeaba. Regresar a la herrería a dormir ya era una concesión a su estatus, una restricción nacida de la consideración. Después de todo, cuando le cortó la cabeza al diablo maligno supremo, Bull Katos se desplomó rápidamente sobre el cadáver del demonio para dormir un día entero. Los ángeles rescatados incluso pensaron que había perecido junto al demonio. Solo después de convertirse en el nuevo rey bárbaro, Bull Katos comenzó a cuidar su comportamiento. Al menos, bajo el incesante acoso de los espíritus ancestrales, había aprendido a regresar a su habitación antes de dormir.
Para alguien tan increíblemente robusto como Vulcatos, dormir en una cama de cuchillas o en un colchón blando hacía poca diferencia. A él simplemente no le importaba. Otro día nuevo. Es raro ver un cielo tan azul y despejado. De pie en la puerta, Vulcatos contemplaba el horizonte. Este parque remoto estaba casi desierto a cualquier hora. Para un bárbaro, eso podría ser una bendición. Señor Vulcatos, escuché que estaba bastante molesto ayer. La voz de la anciana llegó a tiempo. La notable mujer sostenía una caja con comida y una tableta nueva. Después de todo, si los magos en el Himalaya tenían wifi, proporcionarle a Vulcatos un dispositivo electrónico no era tan extraño. Oh, ya no estoy enojado. No hay necesidad de andar con rodeos para ponerme a prueba. Mientras no me provoquen, no causaré ningún desastre en este mundo que no puedas controlar. Vulcatos miró al anciano antes de volver su mirada hacia el sol naciente. En el mundo de Diablo, aunque existían el día y la noche, la gran invasión del infierno había envuelto todo en una neblina sulfurosa. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio el sol. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? El anciano dejó la caja en el suelo y se puso al lado de Vulcatos. Sus conversaciones anteriores como hechicero supremo y rey bárbaro habían terminado. Ahora, solo eran el anciano y Vulcatos. La conversación podría ser menos formal, menos cautelosa. Para la gente común, la anciana era alta, pero al lado de Vulcatos, parecía sorprendentemente pequeña. No hay nada que hacer. Simplemente mantente ocupado como estás. Con el tiempo me acostumbraré a este mundo. Vulcatos no la miró, sus ojos estaban fijos en el sol. Ya es el cuarto día. El sol siempre es magnífico, pase lo que pase. Intentó suavizar su tono lo mejor que pudo, pero su voz seguía siendo áspera. Décadas de hábitos en el campo de batalla no se podrían deshacer en cuestión de días. Su cuerpo estaba siempre listo para sacar un arma y luchar, un reflejo grabado en su alma. Entonces te dejaremos en paz a partir de ahora. El anciano siguió su mirada hacia el sol en el horizonte. Para ella, todo era igual que siempre, sin cambios. No importaba lo grandioso que fuera, no despertaba ninguna onda en su corazón. De acuerdo, entonces. Vulcato sacó un buen puñado de monedas de oro de su mochila y se las entregó. Son monedas de mi mundo. Supongo que son de metal precioso. ¿Podrías cambiarlas por la moneda de este mundo? Te daré 1/10 como agradecimiento. Considéralo una petición de amistad. La pila de monedas de oro que tenía en la mano era considerable. Suficientes, una vez convertidas a dólares, para sustentarlo allí durante años. Comer, dormir, forjar y eso era todo lo que Vulcatos tenía para ocuparse ahora, y eso lo dejaba inquieto. Aún no había encontrado a nadie en este mundo que pudiera igualarlo. ¿Y el anciano? Él podía sentir que ella estaba muy por debajo de su nivel, ni cerca de su ámbito de poder. Su torpe mente bárbara pasó por alto por completo los milagros de la piedra del tiempo. Pero eso no importaba. El poder Nepalem no tenía límites. Por cierto, he notado que los magos de tu mundo luchan de una manera más parecida a la de los bárbaros que a la de los magos. Vulcatos comentó distraídamente. En comparación con los magos que conocía, que se teletransportaban constantemente y manejaban elementos arcanos, estos simplemente conjuraban armas para el combate cuerpo a cuerpo, una exhibición lamentable. Déjame darte un arma para que pruebes. Sacó de la forja una espada larga de estilo oriental y se la entregó al anciano. Modelada a partir de la legendaria espada de Jin, no fue forjada con materiales del mundo de Diablo, sino con los metales nativos de este mundo. Aunque carecía de los poderes místicos del original, la técnica de forja única de Vulcatos le otorgó propiedades excepcionales de conducción de energía. No importaba cómo lo miraras, un arma formada puramente de energía no podía superar la misma energía canalizada a través de una espada física. Mientras el material no rechazara energía, la utilidad de un arma seguía siendo inigualable. Este fue un pequeño gesto de buena voluntad por parte de Vulcatos, aunque su desdén por los magos le impidió expresar cualquier gratitud al anciano. Tomó la espada larga de estilo oriental, todavía caliente, e hizo unos cuantos golpes hábiles. Sus movimientos eran fluidos y su manejo de la espada, innegablemente magistral. Nunca imaginé que tus habilidades de forja serían tan notables. Te lo dije. Soy el mejor herrero. Vulcatos gritó y luego desenganchó el frasco de su cintura. Cuando se disponía a morderse la lengua, el anciano lo detuvo. Entonces, como amigo, debería devolver el gesto. Trazó un portal en el aire, revelando una bodega de vinos de antigüedad incalculable.
Cuando era joven, encontré este sótano y lo escondí bien. Ahora es tuyo. Una sonrisa serena adornó su rostro mientras cruzaba el portal, sacaba una botella y se la entregaba a Vulcatos. Te enviaré el resto más tarde. Con una ligera reverencia, se despidió de él. Su figura atravesó el portal, dejando atrás la sofocante herrería. Este mago es mucho más agradable que Li Ning. Vulcatos se quejó del joven mago que siempre chocaba con él y luego regresó al interior. Bromas aparte, ¿a esos magos de este mundo los llamas magos? Atacar con armas conjuradas es más bárbaro que cualquier otra cosa. ¿Por qué no llevar a estos magos al monte Arrogat? A ver si alguno logra obtener la aprobación de los ancestros. El legado bárbaro no puede terminar conmigo. Murmuró para sí mismo, sin estar seguro de qué había pasado con su mundo original. Los Nepalem, como en el cuento original, obtuvieron la ayuda de aquellas almas para desafiar la amenaza de la muerte. Habían acorralado a Maltael en las profundidades de la fortaleza del caos y lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente. La piedra del alma negra fue destrozada. Ni siquiera esos idiotas podrían perder contra un Maltael despojado del poder del infierno, ¿verdad? Al recordar los orígenes de Maltael como arcángel de la sabiduría, Vulcatos sintió una punzada de preocupación. Olvídalo. No puedo volver a ese mundo, así que ¿por qué pensar en ello? Negando con la cabeza, regresó a la forja y extrajo un nuevo lingote de metal. Esta vez, añadió un material llamado aliento de la muerte. En términos de rareza, el aliento de muerte superó a los materiales blanco, azul y amarillo, pero nunca podría usarse solo. Más un adhesivo para mezclar poderes que un material de forja, era esencial para ajustar los atributos del equipo con místicos o aprovechar el cubo de Kanai. El arma de Vulcatos, que lleva su nombre, estaba cerca de las etapas finales de Fija. Sin embargo, esto fue solo una prueba. Sus espadas gemelas fueron las armas del primer rey inmortal. Ahora, forjaba para sí mismo el segundo Vulcatos, la gloria del tercer rey inmortal. Cuando estuvieran terminados, tenía la intención de llamarlos Muerte de Vulcatos y Furia de Vulcatos. Si tuviera la oportunidad, querría enfrentarse nuevamente a Maltael con armas que fueran verdaderamente suyas. Si tengo la oportunidad, le meteré furia y muerte por la garganta a ese maldito ángel de la muerte. Fin del capítulo, comentario cero comentario. Votar capítulo 14. Capítulo 14. El día del nacimiento de Punisher. El clima hoy fue notablemente agradable, con una suave brisa que barría el parque escasamente visitado. Parecía que algo se estaba gestando. Vulcatos, dentro de su herrería, percibió la presencia de al menos 200 personas reunidas en el parque. Echó una rápida mirada en su dirección antes de volver a concentrarse en su hija. Lo que sea que estuviera sucediendo allá afuera probablemente no le afectaría. A menos, por supuesto, que eso provocara su furia. Por ejemplo, si estalla una pelea entre pandillas y daña a una familia inocente. Para Vulcatos, tales acontecimientos resultaron abruptos. Los bárbaros nunca fueron conocidos por su rapidez. Su única técnica para cruzar el terreno era Whirlwind y Charge. Esa habilidad requería que cada paso aterrizara con firmeza en el suelo, acumulando poder. No podía cruzar barrancos ni destrozar muros. Cada salto u obstáculo destrozaba la fuerza reunida. Entre Vulcatos y la inocente familia había un muro y un foso. Por lo tanto, no pudo llegar al lugar de los hechos inmediatamente. Esto le dolió profundamente. Para Vulcatos, cuyos ojos solo habían presenciado las crueldades de la guerra, una familia feliz e intacta era una preciada fantasía. Ahora, viendo a inocentes perecer ante él, su rabia se volvió incontenible. ¡Ja! Furia de batalla. Derramamiento de sangre. El grito de guerra más emblemático del bárbaro fusionó furia y sed de sangre en su arma, difundiendo ese poder a través de la sangre de los enemigos a los cercanos. Para Vulcatos, este grito señalaba una lucha a muerte. Si los demonios despiertan mi odio, ustedes solo alimentan mi deseo de matar. Su voz resonó por el apartado parque como una bala de cañón que explota, provocando un vendaval. A él no le importaba nada porque esos pandilleros estaban allí ni que había provocado su tiroteo. La escoria que dañaba a inocentes no tenía derecho a existir en este mundo. Esa era la justicia bárbara. Vulcatos se lanzó hacia el cielo como una bala de cañón. Aunque no llevaba armadura, solo ropa de trabajo común, eso no obstaculizaba su poder. Torbellino. Muerte desde arriba. En un instante, su cuerpo se arqueó en el cielo y cayó hacia el centro de los malditos matones. La feroz presión del viento, sumada a su inmensa fuerza, hizo que los gánsteres que lo rodeaban se convirtieran en pulpa sangrienta.
Ni siquiera tendréis la oportunidad de convertiros en almas. La furia de Vulcatos ardía sin cesar. Matar no era un medio para calmar la ira de un bárbaro. Era un canal para mantenerla. En un instante, los matones sufrieron pérdidas catastróficas. El grupo quedó reducido a una capa de sangre roja oscura esparcida por el suelo. Podía sentir si la familia inocente aún estaba viva, pero fue precisamente por eso que surgió su ira. La madre, en sus últimos momentos, había protegido a sus hijos con su cuerpo. En un instante, se convirtió en una muñeca de trapo perforada, desplomándose sin vida. Sus hijos, a quienes había luchado por proteger, sucumbieron a los incesantes disparos. Un cuerpo humano, frágil ante las armas tecnológicas, era como papel hecho pedazos. Los humanos de la Tierra no podrían soportar esas balas redondeadas. Una gran madre sacrificó su vida por sus hijos, pero ellos también perecieron en este repentino ataque. Monstruo. Dispárale. Dispárale. Ayuda. Sálvame. Los matones se derrumbaron bajo la abrumadora presión que ejercía Vulcatos. Ya sea que huyeran o se defendieran, su destino estaba sellado. Pisotón. Vulcatos levantó su pie derecho y lo golpeó con una fuerza colosal. Un temblor se extendió hacia afuera, arrastrando hacia él a los matones que huían como si fueran marionetas con cuerdas. Nadie se irá hasta que me ocupe de esto. Gruñó entre dientes, agarrando la cabeza del desventurado matón. Con un golpe brutal lo estrelló contra el suelo. ¿Qué fue más difícil? ¿Los cráneos humanos o la tierra? Esta fue la primera vez que Vulcatos lo probó. Antes había utilizado demonios para tales experimentos. Había aprendido que los cráneos de demonios, infundidos con el poder del infierno, podían destrozar la piedra más dura. Entonces reforzó el suelo con el poder de la tierra para permitir que esos viles engendros demoníacos lo pintaran con flores carmesí. ¿Qué tan resistente era un cráneo humano? Vulcatos estaba a punto de descubrirlo. Aunque los huesos humanos eran seguramente más resistentes que el suave césped del parque, el suelo, endurecido por su torbellino y pisotón, ahora era una losa hundida. Incluso sin invocar el poder de la tierra, era lo suficientemente sólido como para destrozar los cráneos de estos patéticos matones. Y Vulcatos, en su ira, empleó la técnica de Cleave. En el instante en que el cuerpo del desafortunado matón tocó el suelo, estalló en una mezcla de sangre y pulpa. Una onda expansiva se extendió hacia afuera, convirtiendo a los demás matones a su paso en nubes de niebla sangrienta. Vulcatos, por favor tranquilízate. La forma del anciano apareció de repente en el parque, gritándole. Los asuntos de la gente común se rigen por las leyes para lograr justicia. En el instante en que Vulcatos se lanzó al cielo, un mago que la observaba la contactó urgentemente. Sin perder un momento, abrió un portal y corrió al lugar. Desde el momento en que llegó, todo se congeló, excepto ella y Vulcatos. El poder del tiempo. Sintió una fuerza milagrosa en la escena congelada ante él. Semejante poder no era desconocido. Ciertos objetos legendarios llevaban rastros de energía temporal. Tomemos como ejemplo la espada de Jin. Podía manipular el tiempo internamente. Tras abatir a un enemigo poderoso, podía reducir el tiempo de recuperación de habilidades de alto consumo de energía en cuestión de segundos. Esto permitió a los guerreros encadenar habilidades de tiempo de reutilización corto sin pausa. Mi desprecio por los magos no se limita a odiar la magia. Desprecio cómo parlotean sobre reglas y no hacen nada cuando dañan a los débiles. Nota del autor. Gracias a todos por su apoyo. De verdad, gracias. Con respecto a este libro, he imaginado un mundo vasto, por lo que muchos lugares y personajes serán alterados para adaptarse a las necesidades de la historia. Espero que perdonen mis interpretaciones secundarias de estos personajes. Un lector comentó anteriormente que la anciana es la guardiana de la dimensión del tiempo, algo que sé. Sin embargo, como pueden ver en mi representación de la anciana como mujer, he elegido su representación cinematográfica. También he empujado a su personaje hacia una dirección más humana. Los próximos capítulos aclararán el lugar de Vulcatos en la jerarquía de este mundo. Tras sentar estas bases, la trama se desarrollará por completo. Como rey bárbaro, destinado a heredar el título de rey inmortal, Vulcatos no puede simplemente vagar sin rumbo, ¿verdad? Él necesita un propósito, y los siguientes capítulos plantarán las semillas para lograr su objetivo y ayudarán a los lectores a comprender su fuerza y presencia. ¿Cuál es mi visión para Vulcatos? Él es Tirael, el arcángel de la justicia. Defiende la justicia bárbara en todo lo que ve y sirve como la esperanza de este mundo en sus momentos más oscuros.
Confiable y digno de confianza. Por supuesto, no recurriré a describirlo con niveles ni estadísticas. Si bien los datos son intuitivos, disminuyen sutilmente la presencia del personaje. Además, las cifras de Diablo III son demasiado explosivas y Vulcatos es el protagonista, no un jugador, por lo que es constantemente poderoso y siempre intrépido en la batalla. Y fin del capítulo. Comentario 1. Votar capítulo 15. Capítulo 15. Confrontación. La furia de Vulcatos alcanzó nuevas alturas. El poder de los magos, en términos simples, provenía de canalizar maná para comunicarse con las reglas elementales y utilizar esas reglas en la batalla. Como resultado, estaban prácticamente esclavizados a esas reglas. O mejor dicho, los magos que ignoraban las reglas perdían gradualmente su capacidad de manejar fuerzas elementales. Por lo tanto, Vulcatos solo podía tolerar su irritación a regañadientes. Pero la tolerancia no era aprobación. Si crees que este poder puede contenerme, adelante, intenta detener mi matanza. Su voz se hizo más apasionada y su rabia estaba al borde de abrumar su razón. Como el mejor herrero del mundo, Vulcatos no podía dominar completamente el poder del tiempo. Pero romper un bucle temporal localizado, confiaba en que podría lograrlo. Un poder inmenso comenzó a acumularse en su cuerpo. Su siguiente movimiento fue infundir furia en su forma, dejando que la ira despertara la sangre heredada de sus ancestros. La ira del berserker. El cuerpo de Vulcatos se hinchó, acercándose a una altura de más de 3 metros. Su ropa de trabajo se desgarró bajo la tensión, y su cabello y barba crecieron salvajemente, fundiéndose en una melena enredada. Un par de cuernos amenazantes brotaron de su frente, formando un rostro demoníaco. Si los cruzados heredaron más sangre angelical, los bárbaros innegablemente se inclinaron hacia el linaje demoníaco. Los Nepalem, dependiendo de su clase, aprovechaban el poder de su linaje de formas distintas. Un par de alas de energía carmesí ilusorias se materializaron gradualmente detrás de Vulcatos, su tono era idéntico al de Imperius, el arcángel del valor. Un poste robusto se alzaba contra su espalda, sosteniendo un estandarte de guerra que ondeaba ferozmente. Mago, esta es tu última advertencia. Toda la buena voluntad que Vulcatos había sentido hacia el anciano se hizo añicos en ese momento. Estaba listo para una pelea a muerte. Por favor, tranquilízate. La anciana cerró los ojos brevemente, había un rastro de tristeza en su voz mientras hablaba con calma. Su amistad estaba al borde del colapso, dejando solo al hechicero supremo y al rey bárbaro para enfrentarse. Vulcatos guardó silencio. Inclinó la cabeza hacia el cielo, abriendo una boca llena de dientes afilados. Shia. Ja. Washington. 3 gritos de guerra distintos resonaron a través de la dimensión congelada en el tiempo. El aire se agitó con las tempestuosas ondas de choque que desataron. Furia de batalla. Derramamiento de sangre. Grito de guerra. Advertencia para veteranos. Grito amenazante. Cosecha sombría. Con estos 3 gritos de guerra activados, Vulcatos estaba completamente preparado para la batalla. Este mundo no necesita guerreros trascendentes para proteger a la gente común. La anciana desenvainó la espada larga de estilo oriental que Vulcatos le había regalado. Una energía amarilla brillante relucía en la hoja, fluyendo como el agua. Vulcatos metió la mano en su mochila y sacó un enorme martillo de guerra. Su cabeza por sí sola rivalizaba con la alta figura del anciano. El poder sagrado latía en su interior, y los rayos y la luz divina irradiaban una agudeza inigualable. Martillo del juicio. Originalmente el arma del arcángel de la justicia. Cuando Justicia eligió volverse mortal y descendió al reino humano, esta arma fue confiada al único Nepalem capaz de manejar armas pesadas con ambas manos. Los bárbaros, que defendían la justicia y una valentía casi temeraria, eran los únicos que podían enfrentar el escrutinio de la justicia sin sentirse culpables. Justicia. Avala mis acciones. Vulcatos rugió, pero ¿cómo podría un choque de ideales resolverse tan fácilmente? El enorme martillo de 2 manos se estrelló contra el suelo. El poder de los antepasados formó 3 espectros bárbaros detrás de él. Aún no había desatado toda su fuerza. Los espíritus ancestrales podían canalizar su furia para manifestarse de nuevo, luchando por la justicia. Por ahora, simplemente concentró su poder en el martillo, estrellándolo contra el suelo. Un fuerte crujido resonó desde el punto donde golpeó el arma parecida a un martillo de asedio. Densas fisuras se irradiaban hacia afuera. El anciano, empuñando la espada, cargó contra Vulcatos. Una mujer alta cargando contra un gigante imponente y feroz de más de 3 metros de altura.
Evocaba el trágico valor de un intrépido Don Quijote enfrentándose a Goliat. Vulcatos lanzó el martillo horizontalmente hacia ella. Un chasquido seco se escuchó desde la espada. La espada, símbolo de su amistad, se rompió. Al acercarse el martillo a su rostro, la ancestral invocó el ojo de Agamotto con la mano libre. En un instante, el espacio volvió a su punto muerto inicial. Pero el cuerpo de Vulcatos no regresó. Así que eso es todo. Esta no es nuestra primera pelea. Gruñó con los dientes apretados. El poder del tiempo podría revertir los acontecimientos, pero no tuvo efecto en un bárbaro en estado de ira del berserker. Su sangre Nepalem mantuvo su cuerpo transformado. Aunque sus recuerdos fueron rebobinados, sus cambios físicos no mentían. En un mero instante, Vulcatos dedujo la verdad del poder del anciano a partir del estado de su cuerpo. O mejor dicho, me has atacado más de una vez. Ahora creía que ella lo había engañado. Solo temes mi poder, no me respetas como persona. Por muchas veces que me hayas atacado, es evidente que no has visto toda mi fuerza. De lo contrario, ya serías un charco de sangre. Su furia estaba cerca de su punto máximo y no mostraba señales de disminuir. El anciano comenzó a sentir la presión. Esta era la segunda vez que usaba la gema del tiempo contra él, pero no había previsto que su cuerpo pudiera resistir alteraciones temporales. Ahora, ninguna palabra podría deshacer el malentendido que alimentaba su ira. Mago. Te daré una oportunidad. Sus ojos reflejaban desilusión, aunque ésta se encontraba sepultada bajo una furia ardiente. El anciano fue la primera persona que conoció en este mundo. Un mago, nada menos. Por primera vez, Vulcatos sintió amistad con un mago, incluso consideró guiar su serena presencia para buscar la aprobación de los antepasados. Estaba dispuesto a compartir la fuerza bárbara y la sangre Nepalem con su nuevo amigo, pero ahora se sentía traicionado. Usa tu poder temporal para salvar a esa familia inocente. Él la miró fijamente, luchando por pronunciar las palabras. Entonces haz que todos los magos desaparezcan de mi vista. No querrás sufrir la ira del rey bárbaro. Al final su voz era un grito de guerra gutural. Vulcatos, sí, no puedes decir mi nombre. Nota del autor. No suelo escribir notas sobre los capítulos, pero el rendimiento de este libro ha superado la colección de mi primera novela de artes marciales de 1.000.000 de palabras al finalizarla, lo que me tiene bastante entusiasmado. Es casi ridículo. Mi novela de artes marciales de 1.000.000 de palabras tuvo apenas 102 colecciones en su último día. De ese libro aprendí a nunca alterar casualmente el esquema ni comprometer la historia a cambio de posibles ganancias. Ese libro es mi arrepentimiento. No pude contar la historia como lo había planeado, colapsando bajo constantes revisiones. Consideraré cuidadosamente las sugerencias de todos, pero permítanme seguir obstinadamente mi visión de la dirección de la historia. Si te parece agradable este libro, por favor, dame algunos votos o cuéntame si lo estoy haciendo bien. Si un día no puedes seguir leyendo, espero que dejes un mensaje para despedirte. Como autor fracasado, no he recibido muchas críticas ni insultos. Si te molesta, solo puedo disculparme y sentirme arrepentido. ¿Qué más puede hacer un autor? No puedo alterar mi ritmo para satisfacer demandas específicas de la trama. Eso es irresponsable para ambas partes. Solo puedo garantizar que cada personaje y punto de la trama tiene un significado. Nadie quiere escenas de batalla interminables, así que algunos momentos cotidianos persistirán. Pero prometo que no escribiré a medias ni dejaré actualizaciones sin hacer. Probablemente no publicaré interrupciones de un solo capítulo en tu experiencia de lectura, a excepción de notas como esta. Todo lo demás va aquí. Fin del capítulo, comentario 3 comentario. Votar capítulo 16. Capítulo 16. Un mundo que abraza la muerte. Vulcatos cortó furiosamente las palabras del anciano, mientras su martillo del juicio temblaba en su agarre. Estaba reprimiendo sus impulsos de batalla y matanza. Magos, nunca habéis sido dignos de la confianza de un bárbaro. Con eso, Vulcatos llamó a Li Ning. Incluso como aliados en el combate, los magos eran confiables. Pero como bárbaro, él y la comunidad de magos nunca habían compartido ningún vínculo de amistad. Al mirar al anciano, su cuerpo se hinchó aún más. Los fantasmas ancestrales tras él se solidificaron. Una vez que su furia desbordante alcanzara su límite, los ancestros se manifestarían verdaderamente en este mundo como seres de energía. Ancestro Madauk, por favor deténgase. Vulcatos sintió movimiento en las sombras ancestrales detrás de él y tuvo que comunicarse con el ancestro bárbaro llamado Madauk. Aún no era el momento de la aparición de los ancestros.
Como uno de los pocos ancestros bárbaros cuyo nombre perduró, Madauk simbolizaba el caos. Su vida estaba dedicada exclusivamente a la gloria de la batalla, sin ningún otro propósito. Madauk existía solo para el honor y el combate. Vulcatos no quería que este antepasado apareciera en este mundo. Solo traería problemas. Mago. Será mejor que te des prisa. Los ojos de Vulcatos atravesaron su furia con un destello de calma. Esto no era una buena señal. Significaba que el antepasado amante de las batallas apenas podía reprimir su abrumadora sed de guerra, ansioso por descender a este mundo, desviando rápidamente la ira de Vulcatos para hacerlo. La anciana inclinó la cabeza en silencio, acunando el ojo de Agamotto en su pecho. El alcance de la manipulación del tiempo se amplió y abarcó todo el parque. Todo a su alrededor empezó a rebobinarse. Los matones que Vulcatos había reducido a espuma ensangrentada fueron los primeros en reorganizarse. Rey bárbaro, espero que permanezcas tranquilo en este lugar y evites causar caos en este mundo. La anciana habló en su tono más neutral mientras canalizaba el inmenso poder de la piedra del tiempo. Esta familia inocente no era una familia común y corriente. Su muerte marcó el nacimiento de un superhéroe. El único superhéroe capaz de servir como comandante. El castigador, Frank Castle. La anciana había llegado a un acuerdo, alterando la línea de tiempo que había planeado. Esta rama del tiempo ahora se desvió hacia una dirección que ella nunca había previsto. En otras palabras, había perdido el control del futuro. Vulcatos, espero que cuando este mundo enfrente una crisis, aún así elijas permanecer firme y luchar. La anciana murmuró para sus adentros. Ya no era amiga del bárbaro. Ya no podía llamarlo por su nombre. Quizás haya arrepentimiento, pero ¿qué pasa con ello? Vulcatos era sin duda una potencia que superaba su imaginación, pero ¿cuánto tiempo podría vivir? Sin saber de la esperanza de vida de los Nepalem, se convenció a sí misma de la asimetría de la mortalidad. Tal vez el destino realmente exista. El anciano dejó escapar un suave suspiro. Después de revertir el tiempo, este mundo ya no era el que ella conocía. Todo había cambiado a una nueva realidad, originada por ese todavía brutal bárbaro. Pero en ese momento, destellos de fragmentos temporales del río del tiempo revelaron que después de todo no había salvado a la familia. Una fuerza extraña, más allá de su comprensión, había intervenido. Muerte. En el cuerpo de Vulcatos, el poder persistente de Maltael estalló repentinamente, extinguiendo rápidamente su ira. Esa sensación la había sentido solo cuando se enfrentó al mismísimo Maltael. Este poder era muerte. Una dama esquelética vestida con túnicas negras se materializó de repente en el espacio extradimensional conjurado por el anciano. Ella llegó en silencio, sin hacer ruido. El cuerpo de Vulcatos volvió a su forma corpulenta original. Había salido del estado de ira del berserker. No recuerdo haberte bendecido. La dama de alguna manera habló a través de sus fauces esqueléticas. Su voz era etérea y encantadora. Entonces, la muerte es omnipresente. Eso significa que Maltael no es invencible. Vulcatos estalló en una risa que resonó hasta el cielo. Frente a esta dama esquelética, la anciana sintió un terror más profundo e impactante que su primer encuentro con la Trinidad Visanti. ¿Estás intentando revertir la muerte? La dama esquelética observó la escena de restauración afuera, algo sorprendida. Solo estoy salvando vidas inocentes. Vulcatos, de muy buen humor, le gritó a la dama esquelética. Aunque eso signifique desafiar las reglas de la muerte. Recuerda que la vida sin la muerte nunca está completa. La dama esquelética agitó su mano, convocando a las almas de la familia desde su dirección. La vida sin fin. ¿Qué sentido tiene? La antigua intentó hablar, pero su boca no se abría. La identidad de la dama esquelética estaba clara. Una entidad de la estatura de la muerte, era la muerte encarnada. La muerte se dirigió a Vulcatos no por su fuerza, sino por la misteriosa aura mortal que se aferraba al bárbaro, proveniente de Maltael, el arcángel que encarnó la muerte en el mundo de Diablo. No deseo que se rompan las reglas, dijo la muerte a Vulcatos. No estaban destinados a morir aquí. Vulcatos rugió. La muerte es justa para todos los seres. La única diferencia es cuando llega. Las palabras de la muerte, inquietantemente similares a las de Maltael, encendieron la furia del bárbaro. Entonces, ¿puedes concederle a un muerto la muerte una vez más? Vulcatos no mostró miedo. La muerte no era aniquilación. Así que la muerte solo podía venir una vez. Los muertos no pueden escapar de mis manos. La muerte habló con un dejo de orgullo. ¿Y qué? Cuando muera, podrás ver si puedo acabar contigo.
Vulcatos se rió sin miedo y su alegría estaba mezclada con ferocidad. El anciano permaneció allí como una estatua, completamente impotente. Me llevaré las almas de los difuntos. ¿Qué puedes hacer al respecto? Con un gesto, la muerte reunió las almas de la familia en su túnica. Pero una provocación tan flagrante solo le valdría la espada de un bárbaro. El martillo del juicio fue reemplazado instantáneamente por un arma pesada de una mano de color carmesí intenso. Un armamento similar a una espada ancha ahora descansaba en la mano de Vulcatos. El orgullo de Ambo. El nombre ata antigua arma. Forjada por el propio Vulcatos, aunque en el enfrentamiento con Maltael, esta espada, superada solo por sus espadas gemelas, no tuvo ninguna posibilidad de chocar. Señora. Tú no eres Maltael, ese ángel forjado en incontables guerras. Fin del capítulo, comentario 2 comentario. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Incluso la muerte se retirará. Vulcatos se enfrentó a la muerte de otro mundo, con el corazón palpitando por la emoción de luchar contra una auténtica potencia. Aunque esta dama conocida como muerte no mostraba signos externos de estar endurecida por la batalla, como la muerte encarnada, su fuerza nunca podía ser débil. Oh, ¿estás aquí para reclamar esas almas? El rostro esquelético de la muerte no mostraba ninguna expresión, pero su voz insinuaba un humor extrañamente bueno. Vulcatos no dijo nada más, colocó el orgullo del juramento frente a él mientras reflexionaba sobre su segunda arma. En este entorno, las tácticas favoritas de los 90 bárbaros podrían ser las más adecuadas. Se destacaban en masacres concentradas y uno a uno. Aquí, en este espacio de otro mundo, los ataques de área amplia podrían dañar al frágil mago. La destrucción de este reino podría devastar el pacífico mundo exterior. Vulcato sacó un arma pesada parecida a un cuchillo de carnicero. Guardián del juramento, una espada que aceleraba el movimiento de ambos brazos, aparentemente doblando las reglas del tiempo. Bajó la cabeza, no en señal de sumisión, sino para cargar con más fiereza. Un resplandor rojo surgió de Vulcatos. La manifestación de la rabia. Bajo la influencia de la muerte, su furia fue fuertemente reprimida. Al menos la postura de ira del berserker estaba fuera de su alcance. Pero eso no importó. Habiendo ya desatado su grito de guerra, Vulcatos golpeó el suelo con los pies como si fueran tambores. En un instante, se acercó a la muerte. En el momento en que sus espadas cruzadas fueron bloqueadas por los huesos de su brazo, que parecían jade. Sus armas bárbaras llovieron salvajemente sobre ella. La muerte se quedó congelada, como un novato que nunca hubiera visto combate. Una luz carmesí brotó de las cuchillas, surcando el aire como una lluvia de meteoritos dejando un rastro de chispas. El guardián del juramento se estrelló contra el hombro de la muerte con un chirrido estridente. Su túnica negra se rasgó instantáneamente, dejando al descubierto sus huesos. La muerte rara vez se manifestaba en carne. Ella era mayormente esqueleto. El sonido estridente resonó como si los guerreros de Arrogat estuvieran cortando los duros huesos de un gigante de hielo. El poder de la muerte realmente superaba lo imaginable. Pero el poder bárbaro era imparable. Un corte estrecho apareció en su omóplato. ¡Ah! La muerte dejó escapar un grito desgarrador. La agonía golpeó a la inmóvil anciana, hiriendo su alma y dejándola mareada. TCH. Vulcatos escupió con desdén, sus espadas implacables, pero eso no le impidió despreciar el poder vacío de la muerte. Oatkeper golpeó repetidamente su robusto hueso del hombro, mientras que Oatspride apuntaba a las frágiles articulaciones de su brazo. El objetivo de Vulcatos no era acabar con la muerte eternamente, sino recuperar las almas de esa familia inocente. Finalmente, la muerte reaccionó. Como una colegiala intimidada, se agarró el cráneo redondo y pálido con ambas manos, sin hacer caso de nada. Esto desconcertó al bárbaro. No podía imaginarse defenderse agachándose y abrazando la cabeza. En ese momento, la feroz tormenta de espadas se detuvo. De verdad eres la muerte. Incluso con su aura igualando a la de Maltael y la inmensa presión que exudaba. La forma esquelética de la muerte carecía de conductos lagrimales, o estaría sollozando. El enorme deseo de batalla de Vulcatos se extinguió ante su encogimiento infantil, transformándose extrañamente en culpa por intimidar a una niña. Vamos, eres la muerte. Vulcatos refunfuñó, enganchando sus espadas en su cintura con frustración. Con tu actitud, en mi mundo, los brujos te atraparían para hacer experimentos. Vulcatos no podía comprender cómo una deidad suprema actuó peor que él en su primer campo de batalla. Su rabia se disipó por completo. Entreguen las almas de esa familia y los dejaré ir.
Vulcatos la saludó con impaciencia, instándola. La muerte se asomó cautelosamente desde su abrazo, luego su cuerpo comenzó a desvanecerse. Claramente había escapado, aunque su estado eclipsaba a la gema del tiempo, la inmunidad total era una ilusión. Frente a este enemigo salvaje sin precedentes, el instinto de la muerte fue huir. Como la muerte misma, ninguna entidad de este rango debería carecer de destreza en el combate. Pero la muerte en este mundo parecía demasiado protegida. ¿Te atreves a correr? Las espadas de Vulcatos golpearon su muñeca antes de que terminara sus palabras. No es que evitara los puntos letales. Solo un brazo permaneció sólido. El resto había desaparecido. Grieta. El guardián del juramento se alojó en el hueso de su muñeca, seguido por el orgullo del juramento destrozando su ancha espalda. Vulcatos escuchó débilmente un agudo grito de dolor, pero su atención se centró en el hueso de marfil de la mano. ¿Esto mutilaría a la muerte? Vulcatos lo dudaba. Incluso Tirael, como arcángel humanizado, podía regenerar extremidades más allá del alcance de los mortales. Y ni hablar de la muerte, cuyo estatus superaba a la justicia. Vulcatos recogió lentamente el hueso de la mano que parecía jade y lo agitó 2 veces. El alma de un niño revoloteaba como pelusa. El único sobreviviente de esa inocente familia. Muerte, la próxima vez que te vea, moleré tus huesos hasta convertirlos en polvo y se los daré de comer a los perros. Vulcatos rugió de irritación. Cerca de allí, el anciano se tambaleaba inconsciente. Ella mantenía el espacio de otro mundo, que contenía los poderes de la muerte y Vulcatos. El lamento de la muerte había marcado su alma. Estaba a punto de colapsar. Mago, te debo otro favor. Vulcatos sintió un destello de cariño por este mago que persistía a pesar de estar casi desmayado, pero lo ignoró, agarrando el alma del niño para regresar afuera. Usa esa poción. Restaura el 60% de tu estado máximo. Mientras no estén completamente muertos, te ayudará. La llegada de la muerte había congelado el poder de la gema del tiempo justo antes de que Vulcatos atacara a la multitud. Afuera, aquella escoria, digna 100 veces de morir, reanimóse inconsciente y reanudó su lucha. Las almas de la familia, salvo la del niño que estaba en manos de Vulcatos, fueron arrebatadas por la muerte. El anciano siguió a Vulcatos hasta los cuerpos de la familia, murmurando suavemente. ¿Es esto lo que enfrentaste? Se refirió a Vulcatos enfrentándose a Maltael. Había vislumbrado sus recuerdos a través del rubí, pero carecía de un verdadero sentido del nivel de la muerte. Ahora, habiendo tocado a la muerte, comprendió más profundamente su resolución. Fin del capítulo.